¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Parece que hoy hay overbooking, porque le estaba ahora comentando a Aleix, estábamos viendo ahora que estaba el doctor Soriano emitiendo, Fernando Castro también emitiendo. Es curioso, yo llevo sin hacer directos desde hace la tira y para cuando finalmente me dedico, o sea, pienso en hacer un directo aquí con Aleix, que lo hemos pactado hoy al mediodía. ¿A qué hora lo hemos pactado? Sí, después de comer, básicamente. Después de comer. Y de repente hoy, zasca, todo Dios ahí, venga, pim, pam. Bueno, en fin. Bueno, hola a todas y todos, ¿cómo estáis? Soy Rayito, hoy tengo la suerte de tener a Aleix Gordostau y vamos a hablar un poco acerca del sistema del arte y de algunos efectos colaterales que conlleva el sistema del arte tal como está contemplado actualmente. Hace no mucho hice un vídeo antes de hacer el vídeo en el que hablaba sobre que me han hackeado la cuenta, que por cierto, si me lo vais a preguntar, os digo que sigue todo más o menos igual. Estoy poniéndome en manos de profesionales para ver si consigo solucionar este tema, pero no quiero dar mucha información para no darle más pistas a mi amiguito y que no me joda todavía más, ¿sabes? Esto es como una batalla sigilosa donde hay que ir con mucho cuidado con lo que dices, cómo lo dices y todas esas cosas, ¿no? Simplemente recordaros que si queréis podéis seguirme en Instagram en Rayitoxart, ¿vale? La cuenta de Rayitox es la que me tienen hackeada. Si queréis verme a mí y lo que digo yo y no mi hacker, pues ir a Rayitoxart, ¿vale? ¿Te Y imagina- te imaginas que tu hacker comunica mejor y empieza a tener muchos lo he más followers y pensado. tal? Otra cosa que también tengo muchas ganas de hacer es hacerle una entrevista. Me encantaría entrevistarlo, ¿sabes? Decirle, oye, a ver, ¿qué tal? ¿Cómo se está con mi cuenta de Instagram? ¿Qué tal te sientes? ¿Te sientes feliz? ¿Te sientes realizado? ¿Qué tipo de mensajes te llegan? ¿Hay algún mensaje que me quieras pasar? Rollo, ¿sabes? Como si fuera una especie de contestador automático, ¿no? Pero ¿Te bueno, en fin. imaginas que empieza a vender obra también por un tubo? Aleix, no des ideas, que hay gente muy pirada por el mundo. Hay gente que está en fatal. Hay gente que está muy, muy, muy malamente del coco. Y de hecho, en realidad, es que todo tiene un punto todo que según cómo podría ser hasta bastante artístico, ¿eh? Un trabajo de Total. apropiacionismo, de ver cómo se Podría ser una gestiona esto, ¿no? performance, vamos, una performance de arte conceptual en toda regla. A lo, Ya te digo. a lo mejor es Habacuc, tío. Hacker. Madre mía. Hostia, sí, me encanta. Bueno, si fuera Bakú ya sería la leche. Bueno, vamos a ver. Bueno, saludos. Veo que hay personas que os vais conectando. Narval Taciturno, saludos. Kim88, Arrebato con el hacker, María Clever, que he visto que tenías por ahí un mensaje. Bueno, en fin. Bueno, vamos a ver. El otro día, como decía, hice un vídeo en el que hablaba sobre el sistema del arte. Voy a hacer un breve repaso. No sé si poner el vídeo directamente lo comento para no hacerlo tan largo, quizá, ¿no? Mirar, un Lo que momento. quieras. Yo Sí, recuerdo haberlo visto, o sea, el vídeo este lo he visto entero, sí. pero habían algunas cosas en las que a lo mejor no estaba de acuerdo o yo las veía de otra manera, Ujú. pero claro, era imposible comentarlo en los comentarios, ¿no? Vale, por Pero eso también estamos aquí ahora. Sí. si te soy sincero, no sabría replicar en la memoria de PS de las redes sociales que estoy desarrollando, no sé si podría replicar ninguno del contenido aparte de cuatro cosas Vale, básicas, ¿no? vale. No te preocupes, mira, lo que hago ahora es poner el gráfico, que era el que me servía de referencia a la hora de hacer el vídeo, y si quieres vamos tirando un poco del hilo y vamos viendo lo que yo decía y si tienes algo que comentar o hay alguien que quiera comentar entre la gente que nos esté viendo, pues que lo haga. Vale, yo lo que decía básicamente es que el engranaje que hay detrás de lo que entendemos como arte contemporáneo es un sistema bastante complejo en el cual, en primer lugar, tendríamos el capital, que lo que hace es usar el arte para o bien especular o bien para generar estatus. Entonces, el capital, es decir, el dinero, hace uso del mercado del arte para poder mover los hilos de todo lo que voy a decir a continuación.
El mercado del Sí, arte... sí. pero ese, perdona que te corte un momentito, ¿eh? Eso lo he entendido. Continúa y quizá Sí, si después quieres hago intervengo. la exposición, acabo entero Sí, y luego repasamos. Vale, el capital hace uso del mercado del arte, que es donde estaría pues prácticamente todo este engranaje, que podría englobar a los coleccionistas, los inversores, todas las personas que de algún modo u otro están participando de este sistema artístico. Entonces, el mercado del arte básicamente lo que digo que hace es alterar la percepción histórica que tenemos de lo que es el arte, generando para ello, por ejemplo, artistas consagrados, que son aquellas artistas que de alguna manera llegan a alcanzar este estatus de riqueza y fama. Pues son, pues eso, todos los o las artistas que conocemos, que aparecen en catálogos, que aparecen en libros, que están en todas partes. Para que pueda existir esta élite de artistas consagrados, tiene que haber museos que perpetúen su estatus, tiene que haber medios y críticos que los estudien y promocionen, tiene que haber casas de subastas que inflen su valor, por supuesto tiene que haber todo un grupo de artistas amateurs que de alguna manera admiren e imiten a estos artistas consagrados y aspiren a llegar a ocupar el estatus que ellos tienen. Los artistas consagrados, por su parte, lo que hacen es, de alguna manera, participar o generar movimientos artísticos, lo que podríamos llamar los ismos, ¿no? Que se convierten en tendencias a seguir. Estas tendencias, vistas desde un punto de vista del mercado, son como modas que permiten que las personas que viven de esto y que de alguna manera son más parasitarias puedan o bien coleccionar o invertir o lo que sea en artistas que participan de estos ismos. Por ejemplo, yo qué sé, el cubismo, ¿no? Pues tienes ahí pues a Klaus, bueno, yo qué sé, a todos los coleccionistas que hubo que estaban en un principio ahí fomentando este tipo de ismos, ¿no? Como podía ser, pues yo qué sé, Peggy Guggenheim, o como podía ser, hostia, ¿cómo se llama este? Klaus, ahora se me olvida el nombre. Klaus Winterthal, no me acuerdo ahora. Bueno, tendría que buscarlo. En fin, toda esta gente que tiene mucho dinero y que de alguna manera les interesa que haya un movimiento donde puedan meter ahí el dinero y ser como, pues eso, los máximos abanderados de este ismo en concreto. Por ejemplo, hay coleccionistas especializados en obras de Andy Warhol, ¿no? Que vendría a ser uno de los iconos del pop art, que tienen apalancadas un montón de obras. De tal manera que si tú quieres tener obras de pop art, es decir, entre otros de Andy Warhol, tienes que pasar por taquilla, puesto que estas personas son las que tienen sus obras apalancadas. Y bueno, los artistas amateurs, por su parte, digamos que lo que pretenden es llegar a ser artistas consagrados. Eso hace que haya escuelas de arte donde estos artistas amateurs quieran aprender para poder llegar a tener ese estatus. Hay revistas, publicaciones profesionales de arte que sirven para que estos artistas amateurs también quieran llegar a generar ese estatus y sobre todo para que aquellas personas que son inversores o coleccionistas puedan ver qué es lo que se está cociendo dentro del mundo del arte y que vean cuál es la tendencia del momento. Le hace artista o le hace movimiento o lo que sea. Luego ya, para acabar, hablaba de los retros, que vendrían a ser aquellas personas que están cada vez apareciendo pues con más frecuencia, que critican el arte contemporáneo, pero en el fondo de algún modo lo que anhelan es a generar una nueva jerarquía, alterando la percepción que tenemos del arte. Y aquí podríamos hablar de muchas personas que ya conocemos, que hemos hablado sobradamente de ellas, que de alguna manera les gustaría que igual el arte conceptual o yo qué sé, o el ready-made o una serie de determinados movimientos artísticos, como podría ser en un momento dado, pues también yo qué sé, pues la performance, el vídeo, etcétera, no tuvieran la categoría que tienen y otorgar esa categoría a otro tipo de disciplinas, digamos que más clásicas. Pero en el fondo es un cambio de jerarquía. Pero el que hubiera un cambio de jerarquía no supondría que de repente el mercado del arte desapareciera, simplemente es un cambio de estatus, donde quizá esas personas pues se sentirían más a gusto, se sentirían como que están
más conectadas. Bueno, básicamente esto es un poco lo que venía a comentar en el vídeo. Yo no sé qué es lo que opinas tú o qué es lo que te llama la atención de aquí. Bueno, para empezar, lo que me sorprende más, de alguna forma, es que para explicar el sistema del arte, empieces hablando del capital, ¿no? Es decir, no empieces hablando de los miles, sino millones de personas que se están dedicando a producir obras de arte, sea de forma amateur o de forma profesional, o desde cualquier ámbito, desde cualquier formato, técnica y voluntad y lo que sea, ¿no? Uh-huh. Entiendo que o sea, me es curioso que el capital, ¿no? Que es, en este caso, el capitalismo, tal y como lo entendemos, es lo que hace posible que se puedan comprar y vender las obras en este contexto del siglo XXI. Uh-huh. No me meteré mucho más de adentro, ni desde lo económico, desde lo político, ni nada más. Simplemente Sí. el capitalismo es cómo se ordena el mercado del arte, que es una parte de este sistema del arte que tú estás intentando describir, entiendo, ¿no? Uh-huh. Um, Me remito a un libro que está bastante bien, se llama ¿Cuánto vale el arte? Ahora no recuerdo el autor, no, es contemporáneo, no es un clásico, y básicamente se dedica a analizar, pues eso, cuánto vale el arte, ¿no? Isabel Grau. Sí, correcto. Uh-huh. Es un libro muy interesante que aborda cuánto vale el arte desde dos perspectivas. Uno, la del valor simbólico de la obra, que tiene que ver dentro, o sea, este sistema del arte que tú has hecho como un multigrama, no sé cómo llamarlo, ¿no? Como un montón de conceptos, dijéramos, desordenados. Ella los separa en dos grandes bloques, ¿no? El valor Uh-huh. simbólico de la obra y el valor de mercado. El valor simbólico de la obra se puede conseguir, ¿no? De varios puntos, ¿no? Pues a través de la técnica, a través de si tiene como bueno, un eco en la historia del arte, ¿no? ¿Quién lo ha pintado? Pues claro, ¿cuánto vale una Mona Lisa? Tú le puedes poner un precio monetario, pero hay otro tipo de valor, en este caso el simbólico, que no es que lo supere, es que juega en otra liga, juega en otro campo, ¿no? Y después analiza el tema lo que es el mercado del arte y cuánto vale en términos más, dijéramos, monetarios, donde sí podríamos hablar del capitalismo y cómo está organizado este mercado y compraventa del arte, ¿no? O sea, yo creo que hay dos grandes mundos que son imposibles de disociar entre ellos porque se entrecruzan. Se entrecruzan en el momento en que alguien decide vivir del arte y en el momento en que alguien tiene una pieza de arte y quiere venderla o alguien quiere comprarla, ¿no? O sea, en el momento en que sucede algo de esto, pues hay un mercado del arte. Queramos o no queramos, es lo que hay, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, han tardado unos 200 años en tener un mercado del arte del antiguo régimen al que tenemos hoy, ¿no? Es decir, antes, pues, los agentes que movían este mercado del arte del antiguo régimen, pues, se encontraban, pues, los aristócratas, los reyes, la iglesia y otros poderes fácticos que tenían las capacidades, pues, para financiar pues, las obras, que los pintores y los escultores y los demás, pues, hicieran cosas, ¿no? Uh-huh. Ahora es mucho más abierto, o sea, un comprador de arte puede ser desde yo mismo, ¿no? O tú mismo, que te guste la obra de un colega y se la compres. Más que nada porque los rangos de precios y los rangos de obras son infinitos prácticamente Uh-huh. y creo que casi todos nos podemos permitir una obra de arte a día de hoy dentro del mundo occidental o del mundo, dijéramos, obvio, ¿no? Donde hay bueno, incluso seguro que hay otras realidades donde se compra arte también de otra manera, ¿no? En fin, o se intercambia o lo que fue. Depende del rango de precios del artista o la artista en cuestión, ¿no? Sí, pero Sí. como hablamos de arte en genérico,
El arte en Sí. genérico es desde algo que vale 1 céntimo de lira turca hasta algo que vale miles de millones Mm, de euros, ¿no? sí. Entonces, pues claro, como engloba tanto y tantos estratos y tantas, es difícil acotarlo desde un punto de vista económico exclusivamente Ujú, por su valor monetario, ¿no? ujú. Vale, Vale, bueno, esa es la primera cosa. Vale, ok. sí. Yo lo que quería decir respecto a lo que estabas comentando es que, o sea, cuando comentas, por ejemplo, que hay un valor simbólico y otro valor monetario, Ujú. ¿no? Yo creo que el problema que hay con el arte en general es que somos incapaces de concebir el arte desligado de lo que es el mercado del arte y todo lo que hay alrededor. Es decir, Ujú. no podemos desligar, o sea, tenemos nuestra mente tan condicionada por todos los libros que hemos visto, por todos los movimientos que hemos visto, Ujú. por todas y todos los artistas consagrados que hemos visto. Es decir, nuestra mente está ya tan amoldada a este concepto que tenemos del arte que es muy difícil ser capaces de abstraernos de todo este mercado y de repente poder analizar lo que es el arte en sí, sin fisuras, sin ningún tipo de influencia de este mercado. Y básicamente un poco con este gráfico lo que quería era un poco No, poner de manifiesto el que realmente, o sea, todo cuanto hemos aprendido de lo que es el mercado del arte y de lo que es, perdón, no el mercado del arte, lo que es la historia del arte y lo que son los últimos movimientos, especialmente de las últimas 5 o 6 décadas, están muy condicionados por el mercado. Es decir, aquellas y aquellos artistas que conocemos y que son agraciados por la luz divina de Dios, es porque han sido agraciados por el mercado. Si Picasso no hubiera tenido el éxito económico que tuvo, probablemente no sabríamos de la existencia suya de modo que lo hacemos. Si no hubiera habido revistas, publicaciones, libros, catálogos interesadas en difundir la obra de Picasso, no sabríamos de él. Si no hubiera sido por estas mismas publicaciones, críticos, etcétera, no se habría sabido de la existencia del arte abstracto. Si no hubiera sido por la injerencia igual de la CIA en todo lo que fue el movimiento del expresionismo abstracto, quizá no habría llegado a tener la magnitud que ha llegado a tener. Es decir, hay una cantidad de factores externos a lo que es el acto de la creación en sí, tan importantes, que de alguna manera condicionan nuestra percepción completamente. Entonces, claro. eso me parece muy interesante porque cuando veo, por ejemplo, que hablamos de arte, y yo el primero, y hablo de biografías de artistas, hablo de movimientos, hablo de etc, 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 me estoy basando en toda esa información que se ha puesto a mi disposición y que ha sido condicionada y cribada por el mercado del arte. Entonces, es muy difícil poder abstraernos de esto y es muy difícil realmente poder construir una historia del arte contemporánea sin pasar por ese filtro. Es que, Claro, porque si el arte es el reflejo, es el zeitgeist de cada época, precisamente no vas a poder disociarlo porque en esta época lo que prima es esto. Entonces, forma parte de la propia esencia del arte que se produce hoy en día. Tú no puedes disociar el cristianismo del barroco, no puedes. Al menos el barroco europeo, no sé. Entonces, tú no puedes explicar el barroco sin contextualizarlo en el cristianismo católico en que se vivía. De la misma forma que el arte contemporáneo de hoy no puedes disociarlo del mercado, del tipo de mercado en el que vive, en el que se vehicula, vaya, básicamente. Después, otra cosa que has dicho, me da la sensación de que no se entiende de que cualquier jerarquía que se genera de forma natural, es decir, hay plazas limitadas en lo que es la fama del arte o la fama de cualquier cosa. Es decir, no pueden ser todos igual de famosos o igual de talentosos, por las razones que sea. Ya no estoy hablando ni de técnicas, sino que simplemente hay alguien que está produciendo un tipo de obra que le gusta más al público, sea quien sea ese público, y por el mero hecho de que le guste más al público, que puede ser simplemente porque le cae mejor al público que el otro, ¿no? Algo tan estúpido y tan fuera de lo artístico en todo caso, que claro, al haber plazas limitadas,
Depende desde donde pongas el punto de mira, ¿no? Es decir, si lo miras desde abajo dices, ostras, hay algo aquí, ¿no? ¿Por qué este y no otro y tal? Pero si lo pones desde arriba piensas, bueno, es que si hubiese sacado a Picasso, alguien lo hubiese ocupado. Y tú dices, ¿hubiese tenido la misma relación? ¿Hubiese tenido tal, tal? Pues el juego What If, ¿no? El que hubiese pasado sí, es tan bestia en este contexto que es absolutamente imposible que no deje de ser un ejercicio intelectual, ¿no? O sea, ¿qué hubiese pasado si la CIA no hubiese invertido en Jackson Pollock, ¿no? Para que el arte político, o sea, las convulsiones sociales y políticas de Estados Unidos de los 60 no aprovecharan cualquier tipo de arte un poco más subversivo pues para echar más leña al fuego, ¿no? ¿Qué hubiese pasado? Pues no lo sé. ¿Hubiese tenido una relevancia? Pues no lo sé. De repente, ahora mismo se están recuperando autores que son en su época fueron desconocidos y después, yo qué sé, 1, 2, 0 responda otra vez, Van Gogh, ¿no? Si ahora estuviésemos hablando, o sea, si ahora estuviésemos en 1895 y estuviésemos hablando de Van Gogh, nadie, absolutamente nadie de los que nos está escuchando conocería a quién coño es Van Gogh. Pero ahora sí, y algo ha sucedido entre medio y es que alguien lo ha descubierto a deshora, por decirlo de una manera, ¿no? Entonces, y es casi como una teoría del caos. No sabes por qué unas cosas funcionan, otras no. Hay manipulación de quién está Pero en el caso de Van según Gogh, qué por sitios. ejemplo, sería otro buen ejemplo de cómo saltó a la fama por intereses económicos. ¿Sabes la Sí, historia, claro. no? Sí, el hermano vendió los cuadros a un galerista de París, ¿no? Todo esto, sí. Después, además, Holanda estaba huérfana de pintores reconocidos en el 19 y dijo, mira, fantástico. ¿No? Entonces se convirtió en un valor nacional, que es lo que es ahora, por eso tiene un pedazo de supermuseo en Ámsterdam, ¿no? Y Sí, sí. bueno, sí, vale, sí, claro. Pero es que no puedes disociarlo. O sea, una cosa es que sea meramente por compraventa. Me refiero, yo te compro una obra porque me gusta o porque quiero revenderla o porque creo que va a subir y revenderla, o sea, especular, ¿no? O sea, la especulación o la compraventa no deja de ser de tú como vendedor consideras que estás vendiendo caro y como comprador que estás comprando barato. Siempre, si no, no sucede la compraventa, ¿no? Entonces estás especulando siempre cuando compras y vendes. Después dices, bueno, ¿dónde está el límite de la especulación? ¿No? Si lo vendo hago un por 1000, ¿no? Lo he comprado por 1 euro y mañana lo vendo por 1000 euros, ¿no? Es como el sueño húmedo de cualquiera, en definitiva, ¿no? A cualquiera que se dedique a esto. Claro, tienes un sector, o sea, las galerías, los artistas... bueno, yo mismo hago esto porque es lo que más me gusta hacer en el mundo y me ha costado, dijéramos, bastante, ¿no? Que esto se convierta en un modus vivendi, dijéramos, económicamente viable, ¿no? Hay 1000 fórmulas de intentar hacerlo y yo pues he tenido una y he tenido la suerte de combinar pues un montón de horas de curro, un montón de contactos y un montón de tal y bueno, ejercer una parte comercial que me permite subsistir como artista profesional, ¿no? Pero entiendo que la mayoría de artistas profesionales o aquellos que tienen una vocación de serlo tienen que tener el factor económico más que preclaro, en el sentido que una cosa es que te guste mucho lo que haces y otra que tengas que vivir de ello, porque quieras o no, tienes que vender. Ya, pero yo justamente de lo que hablaba en este vídeo era de que, de alguna manera, el hecho de que o sea, el sistema del arte esté enfocado a la producción de objetos, la producción del cuadro, del dibujo, de la escultura, del grabado, la litografía, lo que sea, de alguna manera lo que hace es perpetuar esta dinámica de culto fetichista a lo que puede producir un artista consagrado, perpetúa el hecho de que haya artistas amateurs que quieran llegar a alcanzar ese estatus, o sea, perpetúa una serie de dinámicas. Mira, que me parecen, o sea, me parece que igual es difícil salir de eso, pero yo, por ejemplo, decía que igual estaría bien
pues yo qué sé, en un momento dado, trabajar desde el mecenazgo a artistas. Imagínate que, por ejemplo, hay muchas personas que les gusta tu trabajo y en vez de comprarte obra, lo que hacen es decir, oye, sigue pintando, yo te voy a poner, yo qué sé, 1 euro, 2 euros, 5, 10, 20, los que, o sea, me va a dejar sin carne, tío, para allá. Me noto ahí, o sea, realmente está áspera. Pues eso, que puede llegar un momento en el que igual en vez de centrarse todo el mundo tanto en lo que puedes producir, se centre en el hecho de que estás produciendo, de que les gusta lo que estás creando. Y que digan, bueno, pues me apetece pues, apoyarte con una pequeña, no sé, con una pequeña donación, aportación, Bueno, lo que sea. ya sucede con Patreon, ¿no? O sea, Patreon es Pues exactamente eso. ahí es donde voy. Digo que igual el futuro del mercado del arte, para poder de alguna manera esquivar todas estas dinámicas, igual pasa por aquí. Porque quizá la profesión del artista esté de alguna manera financiada por aquellas personas que gozan del hecho de que haya una persona creando ese tipo de piezas. Pero yo creo que ya está sucediendo. O sea, yo creo que independientemente de que las redes sociales generen anomalías artísticas o tanto de contenido como de técnica, como de... Me refiero que a lo mejor hay alguien que se dedica a hacer memes y es millonario vendiendo memes, ¿no? O copias de recopias de fritos, de refritos, de recopias, ¿no? Pero también hay artistas muy, muy, muy buenos que ya no requieren de galerista. Es decir, hay gente a nivel internacional que está operando a nivel internacional, que sus cuadros valen mucho dinero, que tienen un circuito hecho a su medida, que se lo han ido currando a base de talento y de audiencia que les apoya. Y cuanto más porcentaje de gente hay siguiéndole, más porcentaje hay de gente que puede adquirir obra más cara tuya, ¿no? Es lógico porque hay menos gente que tenga poder adquisitivo, con lo cual, pues cuanto más gente haya, pues más probabilidades tienes. Si no hay ningún sesgo estadístico, entendemos que esto es así, ¿no? Pues hay gente que ha crecido de esta forma, pero bastantes además. Y sucede lo contrario. Sucede que entonces encuentran galería precisamente porque tienen muchos followers y una audiencia y unos clientes, con lo cual la galería ya no tiene que hacer ningún esfuerzo más que colgar los cuadros y venderlos, ¿no? Que eso también para mí es una queja brutal, pero bueno, ahora si quieres la comentamos. Sí, o sea, a mí, por ejemplo, algo que me empezó a llamar mucho la atención es cuando casos como Fail, no sé si conoces este colectivo de Nueva York, o Sí, bien sí. Banksy mismo, o varias personas que se dedican al mundo del arte, especialmente en el ámbito del street art, han empezado directamente a prescindir de lo que es la galería y directamente alquilan un local, montan ahí el show, hacen un pop-up show, hacen la expo que dura igual una semana, 2 semanas y se acabó. ¿Sabes? Se montan ahí su instalación, hacen lo que les apetezca y ya está. Es decir, directamente se lo gestionan todo ellos mismos. Después, un apunte, esto es una alienígena que antes se me ha pasado, pero me ha vuelto otra vez. Es un ejercicio muy rápido. Dime 3 cuadros de Goya, los 3 primeros que se te pasen por la cabeza. O sea, sin pensar mucho, los que sean. Saturno devorando a su hijo. El fusilamiento este que era el 2 de mayo, me parece. 3, ¿no? No es el 3. El 3 de, Bueno, sí, ahora no me o el acuerdo. 6. Y Dislexia numérica. luego los retratos de la duquesa de Alba, el de la maja desnuda, la maja vestida. Vale. Por ejemplo. Hago ese ejercicio porque estoy ya precisamente haciendo una expo que tiene que ver con Goya y tal, una colectiva. Y hago este pequeño ejercicio con la gente. Esto sí es un anuncio así como Vale. pero con calzador. No pretendía ser un anuncio, pero es que Sí, he estado sí. haciendo este ejercicio durante una semana. No, bien. Y el ejemplo me venía al pelo. Resulta que la gente recuerda casi el 90 y mucho por ciento de los cuadros que más recuerda la gente de Goya son aquellos que menos fueron creados con un afán, dijéramos, financiero. Es decir, nadie recuerda así a bote pronto ninguno de los retratos que hizo Goya, ni de reyes, ni de aristócratas, ni de santos, ni los tapetes de la Casa Real, ni nada.
O sea, una cosa es que ya te pongas a pensar en un millón de cuadros o imágenes de Goya, o seas un experto y tengas yo qué sé, una filia especial con alguna de las obras, ¿no? Que no sean estas. Con lo cual, eso venía un poco a desmentir que no todas las obras que acaban teniendo en la época el valor económico más elevado son aquellas que pasan a la historia como obras de arte más relevantes. O sea que por mucho que haya el mercado del arte de forma indisociable a la realidad, dijéramos, más artística, ¿no? Yo creo que hay cosas que salen del mundo del arte por su valor monetario y hay cosas que salen del mundo del arte por su valor artístico, y sin más, ¿no? ¿Pero no crees que eso tiene mucho que ver con el contexto en el cual se está valorizando esa obra? Es decir, en el momento en el que Goya hizo esas pinturas de aristócratas, quizá lo que se valoraba por parte de la aristocracia eran esos retratos. Claro, pero por eso era el pintor de la corte. A tiempo pasado, ¿sabes? Tropocientos años más tarde, igual es como que de alguna manera se valora precisamente aquel tipo de obra que de alguna manera reflejaba la realidad del momento, más allá de lo que se había impuesto y lo que nacía de la propia voluntad del artista, ya que de alguna manera con el tiempo lo que ha ocurrido también es que ha habido una mitificación del artista que probablemente cuando Goya estaba vivo no se veía del mismo modo. No creo que se le considerara del mismo modo que se le considera ahora a Goya en su época, ¿sabes? Seguro que no. Por parte de sus contemporáneos. Pues creo que tiene un poco que ver con eso. Entonces, y es más, nos interesa más la vida de Goya y qué era lo que vivía, lo que pensaba, cómo reflejaba la realidad. Nos interesan aquellas obras que son más suyas, más de autor y que no estaban de alguna manera dirigidas por parte de la aristocracia o lo que fuera. Sí, ¿no? Pero entiendes que ninguno de nosotros ni nadie que conozcamos es capaz de comprarse un Goya. Entendemos eso, ¿no? De que todos estamos hablando de Goya, pero única y exclusivamente de la parte simbólica, porque la parte económico de mercado nos la repampinfla porque no está en nuestra liga ni lo estará nunca. Supongo, no lo sé, a lo mejor te haces un youtuber famoso y te vas a Andorra y con las obras te compras un Goya. No, eso nunca se sabe, pero a priori cuesta por el valor, lo que cuestan las obras, ¿no? Sí. En un contexto donde aparentemente el arte, según tu planteamiento, gran parte del sistema del arte se mueve única y exclusivamente por un intercambio más. Pero, ¿qué es lo que, de algún modo, qué es lo que sientes que contradice esta ideología con lo que estás comentando ahora de sí, Goya? no, yo creo, es decir, mi crítica es que tu crítica a un sistema del arte empieza con una crítica al sistema capitalista, que es una parte de la ordenación. Yo ni siquiera entro a criticar el sistema capitalista, yo simplemente he tratado desde mi propia percepción, porque yo no me he basado en ningún libro, no me he basado en ningún tipo de fórmula de nadie, sino que simplemente yo he ido atando cabos y diciendo, vamos a ver, ¿qué partes son las que intervienen actualmente a la hora de poder valorar una obra o a la hora de poder percibir el arte tal como lo percibimos? Y los elementos que me vinieron a la mente eran aquellos que aparecían en ese esquema, que seguro que hay más y seguro que se puede ordenar de mil maneras y probablemente mucho mejor, pero así de entrada a priori me parecía un poco como interesante el poner de relieve para toda aquella gente que le gusta el arte qué es lo que quizá hay detrás, porque parece que muchas veces nos olvidamos, ¿sabes? Nos interesamos por la vida de Velázquez o lo que sea, sin pararnos a preguntar por qué ahora de repente es tan relevante Velázquez, por qué valen tanto sus obras, quién hay detrás. Y todavía en el caso de arte clásico, dentro de lo que cabe es como que, bueno, puedes decir, bueno, hay un marco histórico, etcétera. Pero actualmente hay muchos artistas contemporáneos que ya forman parte de todo lo que es el espacio museístico y que esa infraestructura que los sustenta es más fácilmente percibible,
¿sabes? Porque son gente contemporánea a nosotros. O sea, puedes ver cómo de repente el MoMA tiene interés en darle voz o darle un espacio a una o un artista determinado por motivos que obedecen a intereses económicos de igual un mecenas o O alguno de los meros, patronos o Lo mismo que desengáñate. sucede ahora con lo de House and Weird, que también estábamos comentando, que ahora luego si quieres lo comentamos también. Sí, o desengáñate por meros, eh, porque es la pareja de alguien, o el hermano de alguien, o porque es Vale, o también, porque también. es el Sí, sí, amante sí, de sí. alguien, ¿no? O sea que eso Eso es. también forma parte Pero podría lo que a mí me formar parte del choca es juego. que nos lo venden como si realmente el que valoremos a X artista y no a otro es fruto de la meritocracia, ¿sabes? Y yo creo que en el mundo del arte la meritocracia es bastante elástica y que obedece a una Bueno, serie de factores que pueden ser muy aleatorios y estar muy condicionados por el mercado. Hacemos un pequeño paréntesis para saludar a la gente que va llegando y que están por aquí. A ver, Narval, ya te he saludado antes, al Kim88, María Clever, El Pero Reggae, saludos, Luisa Montalbán Tirado, Edgar Ceceñas. Vengo del directo del doctor Soriano. Es que estamos ahí como todo. Ha habido hoy un overbooking aquí. Adiel Saro, saludos. María Clever dice, ya me estabas preocupando. Pues que nadie se preocupe, sigo vivo, estoy bien, estoy reponiéndome a este ataque hackeril. Pero bueno, bien. Alfredo Zarazaga, buenas tardes. ¿Qué camiseta más guapa lleva, Ray? Pues ahí que se vea bien. Esta es una camiseta que me regaló Alfredo ahora cuando fui allí a Chipiona y nada, pues ahí la luzco con orgullo y con cariño. Gracias, Alfredo, por esa camiseta tan chula. Gracias, María Clever, por ese super chat. Alquim88 hablando del jeroglífico en el cual retrato el turbocapitalismo. Sí que atufa y no atrufa, el mercadillo del arte, dice. Saludos, Gaby M, con quien he hablado hoy. Hola, hola. CKT Studio, hola, artistas. Se echaban de menos esas tertulias. Pues venga, vamos a ver si empezamos ya otra vez a ir pillando dinámica. Manolo Jurado 3, hola, rayitos. Llegué tarde, pero me alegró muchísimo tener otro vídeo tuyo y esa camiseta. Saludos a Manolo. Estás muy villaranizado, dice Gaby M. Por mi gata. Yo, bueno, no lo sé. Yo no sé quién tuvo gatos Sphinx antes, si Villarán o yo. Pero bueno, no tengo ningún problema en que a Villarán le gusten los Sphinx y a mí también. Pues no pasa puedes nada. hacer un juego de manos también de eso, Sí, ya, creo que ya es un ¿no? poco too much. Es un poco too much. Aquí en 88 respecto a lo de las expos que se organizan los propios artistas, dice, sí, en Londres es también así, más autónomo. Creo que en Londres hay bastante cultura de esto, probablemente también debido al precio de los alquileres, ¿no? Que igual para un artista, según el tipo de pacto que le pide la galería, si es un artista que ya tiene mucho movimiento, igual le sale más a cuenta pagar durante 2 semanas el alquiler de un local, aunque sea en la zona del East End o así, hacer ahí la expo y luego pues ya está, o sea, ahí se acaba la historia, ¿no? ¿Qué tal llevo el verano? No sé si me lo preguntas a mí o a ti, Aleix, pero yo llevo un verano, creo que no es el mejor verano de mi vida, tengo que decirlo. Yo estoy pasando mucho calor, la verdad. Yo no sé, o sea, viéndote aquí con la sudadera, nunca Con mejor este dicho, fuego. No, pero es y que ya con te el... digo, no estoy pasando mucho calor porque aquí hoy hace un día Ostras, sí, aquí bastante también, gris. pero No aquí estoy es pasando como calor. un... No estoy pasando calor. Ahí Ostras, con sí, las sí, gotillas yo de sí. los ojos. Todo bien, todo bien. Bueno, pues eso, que este verano regular, bastante regular. Lo del tema de hacker me ha jodido bastante. Era bastante tiempo, años, trabajando en una cuenta de Instagram. Cualquiera que lleve una cuenta de Instagram durante cierto tiempo sabe lo que cuesta que de repente te siga más gente y mantenerla al día y ir posteando cosas y tal. Que de repente así alguien, es como si te quitaran tu casa, ¿no? De repente te quita las llaves, ya no puedes entrar y hay alguien haciéndose pasar por ti y tú viéndolo desde fuera sin poder hacer nada. Es bastante... Con tus gatos. Sí, yo con mis gatos. Se ha quedado con mi casa con los gatos dentro. Ay, bueno, en fin. No es muy agradable. Pero aparte es eso, el cristal roto del coche, transportando el sofá también.
O sea, ha habido un montón de cosas una detrás de otra que han sido bastante intensas. Pero bueno, positive mind, positive thinking y para adelante. O sea que nada, todo bien. A ver, ¿qué más? A ver qué más hay por aquí. A ver, espérate, ¿por dónde estamos? Es que a veces se mueve esto del chat y... Vale, hola Eric. Ancaíz, hace falta más meritocracia, que se decrete a los inspectores de Hacienda la obligación de tener partida presupuestaria para pagar un premio único por cada gremio al contribuyente que más cantidad. Yo creo que hay veces que hay frases de Ancaíz que son obras de arte en sí mismas, tío. Son como koans, ¿sabes? Como que te dejas así como... O directamente es un confusionista grado 2. Saludos, Carlos Cervera. Un abrazo desde aquí. Aleix Gordostau, hola. Hola. ¿Qué haces tú también escribiendo aquí? Ha dicho hola, hola. No, Digo, coño, está muy bien, pero que de repente me ha pillado por sorpresa. de hecho, te puedo escribir preguntas y Sí, dentro de un rato... podríamos tener aquí tú y yo un chat, ¿no? Con todo el mundo y directamente hacerlo todo por aquí. Pues nada, hola Aleix. Víctor de la Rosa Articrítica, ¿volviste? Volví. Andrés Gómez, hola. Muchachos, aunque sea $1, que está llegando Fernando. Oye, oye. ¿Sí o no? Odey ¿Está Herrero llegando Rodríguez. Fernando? Mira, Odey, ¿qué tal, Odey? ¿Cómo estás? En general, en cualquier ámbito, no solo en el arte, la meritocracia es un concepto bastante cuestionable. Creo que sí. Víctor de la Rosa Articrítica, aprendiste la lección de los cisneros. Creo que Víctor sostiene que el hacker ha sido pagado por ellos y que directamente es todo como forma parte de un complot. La meritocracia Eh, es más fácil cuantificarla en según qué campos, ¿no? O sea, ya, el atleta que corre más rápido es bastante fácil donde está la meritocracia. En el sí. artista es más complicado, como Mm, prácticamente imposible y menos en el contexto en el que vivimos. ya, Creo, ¿eh? sí, sí. A ver, más cosas. A ver, ¿qué más? Se extrañaban los directos, ¿vale? Jajaja, era un chascarrillo, Ray. Muy bien, la típica ironía argentina. Besos. TCAT Studio, aquí 88 en London, fresquito, fresquito. Pues según qué momentos se echa de menos un poco de fresco, ¿eh? Michael Mendoza, saludos a todos. ¿No te pudieron ayudar los de Instagram? No. Para recuperar tu cuenta de Detox, no. Lo de recuperar la cuenta me va a tocar. Bueno, en fin, es que digo, no quiero dar muchas pistas, pero me va a tocar a cuquinar y no al hacker, ¿eh? Pero me va a tocar meter pasta. Saludos amigos, pueden tener en cuenta un artista de la resistencia muy comprometido con Gaza, Yemen, Afganistán en sus obras, su nombre Abu Faisal, para agendar cuando el arte resiste. Le echaré un vistazo, por mi parte, a Abu Faisal. No te preocupes, conjunción planetaria jodidilla. Sí, pues la verdad que sí. What the fuck, es del movimiento confuso, Ankai. Sí. El hacker es Villarán, dice Odey Herreros. Bueno, yo ya lo dije, pero voy a tratar de, respecto a Villarán, respecto a Lesper, voy a tratar, a ver si se puede mantener el tratar de no mencionarlos. O sea, y especialmente si es para mal. O sea, no tengo ganas ya de... Quiero empezar a centrarme más en positivo, ¿vale? O sea, como meterle caña a todo lo que se quiera hacer, pero que no sea en base a lo que ha dicho o dejado de decir quien sea, sino más proactivo. ¿Qué te parece esta decisión, Aleix? Sube, va, ven. Me parece bien. Mejor, ¿no? Bueno, Villarán ya tiene sus, ¿no? Sus vídeos, seguidores, sus beefs, sus historias, ¿no? Claro, eso es. Además, haciéndolo puedes caer en ser tildado de oportunista, ¿no? Yo creo que la clave está en centrarse en las cosas que te unen y no en las que te separan. En el caso de Villarán, por ejemplo, me une el hecho de que es una persona que hace vídeos de arte en YouTube y creo que eso es, o sea, hay menos gente que haga vídeos de arte en YouTube que gente que haga cualquier otro tipo de actividad, yo qué sé, del gremio, ¿no? Entonces, vamos a ver si podemos centrarnos ahí en positivo y ya está. Vale, esa es la actitud, dice Andrés Gómez, gracias. Víctor de la Rosa, Articrítica. Aleix, ¿de qué vives tú? Básicamente
bueno, este último año y medio los porcentajes han variado un poco, pero el 50% sería muralismo de interior, o sea, vinculado al interiorismo, tanto para empresas o lo que fuere. Un 35% ponle de ilustración en un sentido amplio, desde producto, publicidad y otros soportes, en el que puedo incluir obra gráfica o lo que fuere. Y un 10% de otros proyectos que paso a través del estudio, perdón, un 15% de proyectos que paso a través del estudio que tienen que ver pues, con el mundo audiovisual, dígase vídeos, como director de fotografía o como director simplemente, o diseño gráfico, ¿no? Cuando Que hablas de siempre tiene que ver. porcentajes, con esa exactitud de un 10% aquí o un 15% allá. Un 15 o 15, sí. ¿Pero lo sabes exacto o es de esas típicas estadísticas que uno se saca de...? No, te tengo como buen autónomo de hace 15 años, Vale. tengo un Excel de contabilidad de estos que me está empezando a asustar a mí mismo, Muy bien. porque al llegar está empezando a predecir cosas por los cuales no había sido programado. Entonces, y sí, más o menos eso vienen siendo los porcentajes de los últimos años, a grosso modo, pero sí. Muy bien, sí. muy bien. Que yo, por ejemplo, a ese nivel, la verdad que es todo un poco más flexible. No tengo así todo tan, yo sí. estructurado. Pensaba que lo decías de coña, pero no puede Mi ser. Excel tiene 4 libros interlinkeados, o sea que... Wow, muy bien, muy bien. Con 4 libros Sí. interlinkeados ya son otras palabras, ¿eh? Bueno, Vale, es que no hay otra forma de hacerlo, ¿no? Bueno, sí, hay muchas formas de hacerlo, pero esa es la que me funciona a mí, vaya, no sé. No, muy bien, muy bien. Bueno, vamos a comentar un momentito también lo de Hauser and Wirth, porque creo que va un poco en la línea. No sé si hay algo más que querías comentar respecto a lo del sistema del arte. O sea, no sé si hay alguna cosa más que te haya venido. ¿Quieres que ponga el gráfico otra vez? Sí. ¿Sí? ¿Te lo pongo? Sí, por favor. Vale. Había una cosa que es como... Ahí va. Es decir, el gráfico entero viene porque ya son artistas, no sé, me daba la sensación de que se buscaba una especie de justicia, o sea, se justifica, o sea, se describía un sistema para justificar la realidad de una injusticia, ¿no? Porque... Es que yo no lo enfoco tanto como, bueno, no sé, perdona que te corte, pero no lo enfoco tanto como si es una injusticia o no lo es. Simplemente para mí es como una constatación y simplemente quiero como poner el debate sobre la mesa, quiero ver cuánta gente piensa que realmente esto que digo yo más o menos va así, o me gustaría ver cuáles son las aportaciones de cada cual, ¿sabes? Ver qué es lo que piensa cada persona y cómo creen que funciona el sistema del arte, si hay algo que, ¿sabes? Como, ¿qué opina las personas que de alguna manera les gusta el arte respecto a esta visión que tengo? Pero es que me da la sensación de que este sistema de arte que has descrito son, dijéramos, la élite del arte contemporáneo. Entonces, o sea, también tendríamos que describir qué es arte contemporáneo, que llevaría quizá entre 15 y 150 vídeos, que no vamos a hacer ahora, ¿vale? Pero si incluyes arte contemporáneo, lo que puedo hacer yo, que no es estrictamente contemporáneo en el sentido de que, bueno, tiene más a la ilustración, a arte urbano, lo que quieras, pues claro, hay un montón de realidades y un montón de... O sea, si lo haces solo por market share, por ejemplo, vale, hay una serie de obras y una serie de instituciones, una serie de personas, artistas, bla, que facturan mucho más que el resto sumados, ¿no? Pero me gustaría ver el market share de lo que implica el mundo del arte que no está en esa élite que describes, si es relevante o no, y yo creo que sí. Entonces, ese mercado del arte, ese sistema del arte que tú estás describiendo solo de una élite muy determinada, hay más realidades, muchos más estratos que son funcionales. Sí, espera, calentamiento de cámara, tío. Toma, eso no lo había visto nunca. Este directo se va a autodestruir en 10, 9, 8. A ver, espera, nada, pongo esta y ya está. Es A que, ver, un ¿sabes lo segundo. que pasa? Que a lo Un mejor segundo. hay
hay gente que está empezando en el mundo del arte, que pueda haber este sistema y puesto que este sistema es la verdad de las élites y por lo tanto como tal es como muy... Queda claro que rezuma que las plazas este sistema rezuma que las plazas son limitadas y que el juego está amañado. Pero el otro sistema del que te estoy hablando yo, o que se puede incluir en este sistema, para hacerlo más holístico si quieres, da un poco más de esperanza a la persona que está empezando a dedicarse al arte y que quiere ser un profesional de esto. Que no entraría, es decir, es que ni yo mismo estoy en el sistema del que tú hablas. Ni tengo galería, ni tengo ni museo, ni tengo coleccionistas. Bueno, coleccionistas sí tengo, pero no al nivel que tú hablas, ni instituciones, ni... Porque, bueno, pero en ese caso tú entrarías dentro de lo que vendría a ser la bolsa de artistas, entre comillas, amateurs. No amateurs en el sentido de que estés empezando ahora a pintar, pero sí en el sentido de que, o sea, a ti lo que probablemente te gustaría es poder vivir de tu arte y poder moverte en esa liga y que tus obras valieran un pastón y que, ¿no? Y que, bueno, yo me conformo que hubiera un reconocimiento de tu trabajo. Bueno, pero ya lo tengo en el momento en que alguien me paga por prestar mis servicios como artista, ¿no? Entiendo sí, que hay alguien tú, que por lo ejemplo, valora te como para dijeran de soltar la hacerte una pasta. expo en el MoMA, ¿qué dirías? Que sí. Que Y si sí, te dijeran de una galería de estas mega pepino, de coger tus obras y que te pagaran X miles de euros cada mes para tener obras, lo que es. Vale, sí, pues claro. ese vendría a ser el estatus de artistas consagrados o consagradas. Entonces, Sí. si no estás ahí, desde esa perspectiva es lo que yo englobaría como artista amateur, que quizás es una palabra que no es muy, muy adecuada, porque amateur parece que tiene un tono despectivo, pero quiere decir que no estás en esa liga a la que de algún modo te gustaría llegar a aspirar, ¿sabes? O sea, es como a las Pero estamos personas... hablando, pero un momento. Tú me estás hablando de artistas que facturan 1 millón de euros al año. No, O no hace sea, falta que sea 1 millón de euros, puede ser 30.000 o puede ser igual hasta 5.000 euros al mes. ya, pero es que no entiendo o sea, para mí la definición de artista profesional es aquel que vive de su producción artística, sea cual sea, ¿no? En el Claro, formato que pues, sea, tal. Y vale, que pues digamos vive que quiere unos decir que serían artistas sobrevive o... profesionales, habría amateurs, profesionales y consagradas o consagrados. Entonces, tú igual serías profesional, porque no eres amateur, pero no eres un artista consagrado. Mal Vale, que nos sí, pese, yo tampoco, o sea, no tú, yo, ni probablemente el pero que yo no 97%, tengo... 98% de la gente que esté viendo estos vídeos. Sí, pero tú estás describiendo un sistema donde solo aparecen artistas consagrados en este sistema. Y es un 0,5% de los artistas profesionales que existen y un 0,0000001% de los artistas, todos ellos del planeta Tierra, Sí, que se dedican al arte. Con lo cual vale. el sistema me cojea porque faltan cosas, es por eso. Vale, pero por eso digo, lo primero, que él era un gráfico que no es un gráfico concluso, que está abierto a irlo enriqueciendo. Por ejemplo, esto podría ser una buena aportación, decir, están consagrados amateurs y profesionales. Por ejemplo, eso se podría añadir. Pero a pesar de ello, lo que sí que creo que convendrás conmigo es que, aunque sea un 0,5% la cantidad de artistas consagradas, todo lo que se dedica a ese 0,5% es ingente. O sea, la mayor parte de publicaciones, catálogos, libros, notas en vídeos, documentales, etcétera, galerías, museos, tal, es para ese 0,5%. Claro, mejor, ¿no? Vale. Y el mundo del arte, Pero para es que poder ¿quién va a funcionar, dedicar recursos en mí que tal y como funciona ahora, necesita de que haya un pequeño porcentaje de gente que esté ahí arriba, en la cúspide de la pirámide, y una gran masa de gente que quiera llegar ahí. ¿Por qué? Porque si hay mucha gente que quiere llegar ahí, sustentas todo ese mercado y todo ese... O sea, tiene que haber un componente de deseo, de querer llegar a alcanzar ese estatus. Sí, claro. ¿Sabes? De esa manera se le da valor, de esa manera generas escuelas, generas educación al respecto.
generas que haya todo un circuito alternativo de gente que va a estar dándose codazos para entrar en una galería de arte, aunque sea para entrar dentro del circuito profesional, no en el top, pero porque anhelan o aspiran llegar a dar ese salto a ese circuito como más elevado, ¿sabes? Pero cuando te oigo hablar, me da la sensación de que es un sistema... es decir, si tú coges este sistema y lo arrasas entero y no quedan... O sea, pasa algo como un holocausto zombie y más una tercera guerra mundial y no queda nada. Y empieza otra vez la civilización a desarrollarse a partir de sus cenizas y dentro de 1000 años hay gente que se dedica a la expresión artística, si es que se continúa llamando expresión artística o tiene otro nombre, pero viene a ser lo mismo, ¿no? La jerarquía o el sistema que va a surgir de ello va a ser más o menos similar. No sé si me explico. Uh-huh. O esa es la intuición que tengo, similar en el sentido de que o sea, es que si hago estas comparaciones, me gustaría poner la comparación, A ver. después voy a tener que No, pero está justificarme interesante la charla, me gusta toda la reflexión que hay alrededor. Si hay un objeto precioso, Uh-huh. ¿no? No porque sea bonito, que también podría ser esa excepción, sino que es escaso, es porque como seres humanos queremos más ese objeto precioso que uno que está al lado que no es precioso, sea de la misma categoría o no. Por eso a uno se le llama precioso y al otro no. Y siempre habrá deseos, jerarquía de deseos, es decir, que me guste más esta piedra que este arbusto, no sé cómo decirlo, ¿sabes? Claro. Y como yo tengo la piedra, ¿sabes? Y la piedra no puede ser compartida, excepto en este caso, pues en un museo, si nos ponemos piquijosos, siempre va a haber una jerarquía de exclusividad, de tal, se va a generar de forma natural. Y en el momento en que se cambian cosas, la gente cambiará las cosas preciosas por un montón de cosas más que no lo sean, mientras ambos estén de acuerdo en que uno tiene una cosa preciosa, ¿no? O sea, que son recursos lógicos que creo que son consustanciales a todos nosotros y que estos generan esto. Que después esto se sofistica hasta lo máximo. Pues claro, que hay intereses creados, por supuesto, tanto económicos como emocionales, como por ejemplo, yo qué sé, pues yo pongo a este artista en esta exposición temporal de museo, pues porque nos vamos de cañas todos los fines de semana y porque me cae de puta madre y porque creo que merece, porque además me gusta como artista, ya no digo que sea un clientelismo ya barrué, ¿no? Como en catalán, sí. Como sea tosco, ¿no? Sino que, bueno, es un artista que tal, pero resulta que conoce a la persona adecuada y resulta que son amigos y resulta que esto... No digo que todo funcione así, pero algunas cosas que son intangibles desde el espectador son relaciones interpersonales a lo mejor de muchísimos y muchísimos años de construcción. Y claro, ¿cómo destruyes esto? ¿Cómo destruyes que alguien se haya... Me refiero... Pero ya te digo, o sea, con este análisis, o sea, no hay una intención de decir qué malo es el sistema del arte, aunque sí que creo que estaría bien explorar como mínimo la opción de que hubiera alternativas, eso me parece que estaría bien. Pues ya las hay, las puedes crear. Bueno, pues yo no conozco tantas, entonces mi invitación es a que la gente de alguna manera piense y le dé vueltas a qué alternativas se podrían generar. Pero no conoces tantas para ser un artista consagrado o para ser un artista profesional. Para poder vivir de tu arte, para poder vivir de tu arte. Entonces, pues, tío, no han habido más herramientas en la historia de la humanidad para que un mindundi como yo se pueda dedicar al arte. Vale, pues simplemente igual es comentar ese tipo de herramientas y comentar, ¿sabes? Como tratar de darle otro enfoque también a la visión que se tiene del arte, porque ahora mismo parece como que los movimientos que hay son unos movimientos muy determinados, la manera de acceder a determinados circuitos es una manera muy concreta y parece como que a la que quieras salirte un poco de ahí, ya vas ahí por un camino de piedras donde no sabes muy bien dónde vas a parar, ¿sabes? Claro, pero si el gusto de la mayoría es el que es,
Es decir, si no puedes aspirar a las instituciones que te catapultan a la consagración, ¿no? Te queda la audiencia. El más media, el público, ¿no? Cuantos más mejor, ¿no? Y no importa si tienen mucho o poco, pero si tu obra es relativamente barata, puedes llegar a un montón de ellos más, ¿no? Y con eso sumar todos aquellos euros que no son millones ni miles, sino decenas, todos juntados, pues a lo mejor sí te salen los números, ¿no? Pero es que si tu obra, que es tu responsabilidad, no llega a esa audiencia tampoco, el problema es tuyo también, ¿no? ¿O no? Claro, Me de todas refiero, maneras, sí, totalmente de acuerdo. Pero mira, hay un no ejercicio. tuyo, sino del Sí, que... en genérico, entiendo por dónde vas. Te invito a ti y a todas las personas que estén viendo ahora mismo este vídeo a que cerréis los ojos y tratéis de visualizar si seríais capaces de crear algún tipo de pieza ¿Tengo que hacer un que, mudra o no? sí, así, todos, venga, algún tipo, no, fuera cachondeo, pero cierra los ojos, hazlo, va, Alex, sígueme el rollo. ¿Y el tercero y el cuarto también o no? El cuarto sobre todo. Vale. Mira, cierra los ojos y trata de visualizar, pero hazlo. Si eres capaz de hacer una obra que no entre dentro de ninguna categoría que conozcas, o sea, que no entre dentro de ningún ismo, que no sea ni arte conceptual, ni expresionista, ni lowbrow, Claro que no. ni expresionismo, ni... Somos incapaces de eso. ¿No te parece fuerte, tío? Normal, porque la generación de nuevos movimientos artísticos no son racionales. No, nadie decide voy a hacer, sin haberlo hecho, voy a hacer el expresionismo. Hola, buenas tardes. Voy a inventar una nueva cosa, ¿no? Hay algunos Y voy a movimientos que hacerlo da la así, y voy a sensación de hacerlo que así. sí que ha sido un poco así, ¿eh? Algunos sí que parece un poquito como que está un poco dirigido, ¿eh? Y ya no estoy hablando ahora del expresionismo abstracto, la CIA y tal, sino en general, ¿sabes? Como que dices, Es que si fuese consciente sería muy aburrido. O sea, nadie podría filtrar desde su máxima individualidad lo que está sucediendo a su alrededor. Simplemente se podría sentar en el salón de su casa y maquinar, ¿no?, cuál va a ser el próximo paso de la humanidad en lo que se refiere a lo artístico, ¿no? vale, pero ¿no te parece curioso, tío? O sea, ¿no sientes como si de repente tu mente estuviera un poco limitada al intentar pensar algo que no se haya hecho hasta ahora y ver que no hay capacidad para hacerlo? Sí, claro, pero es un pensamiento un poco trampa, porque ¿Por qué? a ti que te gustan los alienígenas, ¿cómo pintaría un alienígena? ¿Cómo que ¿No? me gustan los Yo alienígenas? qué sé, ¿no tienes algún vídeo de alienígenas? Pues eso, tío, yo qué sé, tío. ¿Cómo pintaría un alienígena? ¿Verdad que no puedes? Porque es imposible, pues igual. Oye, no, pero a ver, vamos a ver. Tú tendrías que, en un momento dado, igual que en su momento apareció el expresionismo abstracto, o apareció el abstracto, apareció el impresionismo, Bueno, etcétera. primero apareció y después alguien le puso el nombre, ¿eh? También eso Vale, me hay da que... igual, pero ¿cuánta gente de las personas que nos estén viendo podrían crear un tipo de obra que completamente se saliera Pues es a que no sé, cualquier ismo? Es más, yo creo que es imposible. mira, espera. Idea. Invito formalmente desde aquí a que cualquier persona que sea capaz de generar una obra que no pueda englobarse dentro de ningún ismo, que me lo notifique por Instagram. Por cierto, Rayitox Art. Ya sabéis que Rayitox está hackeado. O sea, que me enviáis un mensaje en privado a Rayitox Art y me enviáis una foto y luego yo las compartiré y hablaremos con alguien que entienda mucho de ismos. No sé, podría igual, no sé si Fernando estará por la labor o si no, preguntamos a alguna persona que realmente tenga un conocimiento vasto y extenso sobre ismos. Fernandismo. ¿Eh? Fernandismo. Sí, y que nos ayude a ver si realmente esa obra sería capaz de salir de lo que se ha hecho hasta ahora. A ver quién es capaz de crear una obra que se salga por completo. Porque Bueno, el problema que hay es que a la que te sales por completo, lo más seguro es que sea conceptual. Donde lo que prime no, sea... puede ser una aplicación tecnológica nueva que no había. Creo que es el único espacio que
queda por explorar, que es gigantesco, que es ultra gigantesco, pero en el 2D pictórico, bueno, no sé, buena suerte. María Clever me dice, en cuanto la termine te la envío. Vale, María, estamos pendientes de tus piezas. Pero me parece que sería realmente como muy interesante el ver si hay alguien ahora mismo de las personas que ven este canal que es capaz de crear una obra que sea incatalogable. Me encantaría. O sea, para mí sería como... Daría las gracias, de verdad. He visto un comentario, ¿puedo comentarlo? Claro. Mira, tenía que ver con las vanguardias. Decía que las vanguardias sí estaban pensadas y que después se ejecutaron. Pero es que precisamente las vanguardias jugaban con el concepto de qué es el arte, intentaban de alguna forma hackearlo, ya que estamos. Perdona, y precisamente la creación artística era más conceptual en este aspecto que la formal técnica derivada de ello, ¿no? Nadie pensó a priori voy a hacer esto, no, surgió del mismo origen, creo, entiendo. Vale. Que esa es mi opinión, ¿eh? No sé. Okay. ¿Hay algún comentario más así que te haya llamado la atención? No he tenido tiempo de leerlos. Vale, todos. vamos a hacer un vistazo rápido, va. Venga, va. A ver, ¿dónde estábamos? Vale, lo del tema de la pantalla, este mensaje, A ver, Diego Paul Villacencio Ordóñez, saludos Rayitox. El gráfico, como lo menciona Aleix, está más ligado al mundo coleccionista contemporáneo. Recuerda que existen muchos sistemas gubernamentales, inclusive, que omiten muchos de los pasos incluidos ahí. Creo que cada sector y escena cuentan con ciertos sistemas que pueden influir en la producción de piezas, pensamiento y mercado del arte. Estoy de acuerdo con Diego y agradezco el aporte. Dice Pidrosoft, es que no solo hay artista top o amateur. Vale, es verdad, me parece que es un buen punto, así, una buena aportación, lo que decía Alex y lo que dice también Pidrosoft. Probablemente hay muchos niveles intermedios y quizá la palabra amateur no sea la más adecuada, pero es, yo que sé, en el momento que está yendo al gráfico, lo hice así en un momento, fue la primera que me vino como con de esta sensación de querer llegar a que tu obra sea una obra consagrada, ¿no? Y entrar pero ahí está, creo, el error máximo de que yo, por ejemplo, cuando estoy pintando mis mierdas, yo no estoy pensando en que voy a hacer una obra maestra que va a pasar a la historia. Obvio que no, pero repito, si el MoMA te propone, o sea, no es un deseo que esté latente en todo pero cuanto haces. Pero que no depende de mí. Ya, pero quiero decir que incluso tú puedes ir al lavabo, tú puedes ir a cagar y no estás pensando en que te gustaría ser un artista consagrado. No, es que cada vez que me estoy sacando, ¿sabes? Cada vez que me rasco estoy pensando que yo quiero estar en el Olimpo de los artistas. No es eso. Pero simplemente el hecho es que si a ti te lo ofrecían... Pero es que estás jodido, pero es que estás muy jodido. No tú, digo, alguien que piense que su zanahoria para pintar es que quiere ser un de esto consagrado, o tiene muchísima suerte o le espera un montón de miseria, me refiero. O una de sapos que se va a tener que comer importante. Y a lo mejor, pues bueno, sin problema ninguno. Yo pinto porque es lo que más me gusta hacer. Y he tenido la suerte de, conjugar, ¿no? Mi pasión y mi trabajo. Hay gente que prefiere trabajar de algo y su pasión sucede cuando no está trabajando, ¿vale? En mi caso, no. Y eso, y como muchos otros, tampoco. Pero, no sé... es que... Vale, pues artista amateur, artista profesional, artista consagrada. El amateur le gustaría poder vivir del arte y el que vive del arte, hay veces en las que, no digo siempre, pero si le ofrecieran formar parte de esa élite, me juego lo que quieras a que muchas personas dirían que sí. Pero esto de consagrado también es como, repito, hay aquí tú ya me entiendes, tío. Picasso, no. Picasso, Duchamp, vale, Warhol, sí, todo. Vale.
Pero es que no depende de uno de decir, mira, voy a ser Picasso. No, es No, que pero son los demás los que te otorgan los esa demás, figura. no los demás, el mercado del arte. El No, mercado del arte, ojo. no. Porque, o sea, piensa que el arte es de las pocas ramas artísticas que hay donde realmente quien dictamina lo que está en ese Olimpo o no, no es la masa crítica. Y eso es bueno y es malo. O Vale, sea, pero te voy a poner un ejemplo imagínate práctico que rápido. los artistas consagrados o consagradas fuera a golpe de likes, a golpe de me gustas o de seguidores. Ya está sucediendo eso, pero me refiero, yo soy el señor Gagosian, ¿vale? El dueño de la galería más famosa del mundo, o la que más vende tal, y el creador de Hearst, ¿vale? No existe Hearst sin Gagosian, ¿sí? Entendemos el ejemplo, ¿vale? Vale. ¿Tú te crees que el señor Gagosian, a no ser que tenga un día cachondo, coja la obra de un artista que sabe que no va a vender y se lo va a colocar a sus coleccionistas? No. Coge obra de alguien que a lo mejor no es conocido para ganar dinero con ella, porque ese es su trabajo, pero tiene que haber un mínimo para que su audiencia, en este caso coleccionistas, instituciones, bla, 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 lo acepten como tal y decidan pagar por ello lo que está pidiendo el señor Gagosian, ¿no? Con lo cual no es solo la filfa del dinero, que está muy bien, que yo no te digo que no sea criticable y que no podamos, al contrario, pero me refiero que hay decisiones que no necesariamente, en este sistema tuyo, que tal y como lo has diseñado, no es mera y exclusivamente una cuestión monetaria. El señor Gagosian escoge de una forma intuitiva qué obras va a poder vender y cuáles no en su propio estándar. Sí, pero al final, vale, puede ser que haya pequeños matices, pero el señor Gagosian no es conocido por ser un filántropo, ¿sabes? No Pero es alguien que digas, bueno, es que pero este hombre... es que en su cartel, en la calle de la galería, no pone centro filantrópico, pone galería de arte. ¿Y qué es lo que hace una galería de arte? Vender obras. Vender obras. Y puede ser que alguna Vender diga, obras. voy a vender esta obra porque le gusta a mi hijo, o a mi hija, o a mi primo, o a mi prima, o porque me cae bien, o porque hay una chica que me gustaría tal, o un chico, o lo que sea. Pero por lo general, lo que mueve los hilos de todo esto, del señor Gagosian, es la pasta. Que haya excepciones, sí, pero al final... Como la mayoría. Y el problema está en que el señor Gagosian o Hauser and Wirth hay una serie de galerías que son muy predominantes y que tienen mucha fuerza, que condicionan el mercado del arte, condicionan lo que va a haber en los museos. Lo que hay en los museos condiciona qué artistas son. Y eso Los impide que que llegan gente a como este tú y Olimpo. como yo accedamos a esos museos y esas galerías. A mí no tengo ningún interés. Si me lo proponen, obviamente sí, pero es que esa no es mi finalidad. Mi finalidad no es ni exponer en Gagosian ni exponer en el MoMA. No me interesa a priori. Otra cosa es que venga el señor Gagosian y me lo ofrezca. Es distinto. ¿Tú crees que esta es una reflexión que más allá esta está a punto de caerse todo el rato? Espérate un momentito. ¿No crees que quizá hay como diferentes categorías de deseo? Es decir, igual hay cosas que uno puede llegar a desear porque sabes que puedes tenerlas. Es decir, yo puedo querer hoy comprarme un mango, o puedo querer comprarme una papaya, o puedo querer, yo qué sé, ¿sabes? Cosas que... Después... O puedo comprarme un móvil más caro porque creo que ahora mismo he ahorrado el dinero y creo que voy a poder comprarlo. Son deseos que veo que son fácilmente alcanzables. Luego hay otros deseos que entrarían ya en segundo lugar. Me gustaría comprarme una casa más bonita o más grande. Me gustaría, pues yo qué sé, tener un coche que no se me estropee o lo que sea. Y luego ya hay otros que entrarían en la tercera fase, que son igual deseos. Y no estoy hablando ahora, podríamos hablar también de deseos de salud, de amor y, en fin, todos estos temas, pero Sí, bueno. a nivel material, ¿no? Y luego hay otra tercera franja que igual sería, hostia, pues me encantaría tener un buen barco, un velero para poder navegar, me gustaría que mis obras valieran 1 millón de euros cada una, me gustaría tener una casa en
yo qué sé, en Nueva York o en no sé dónde, o... Quiero decir, son Sí, pero deseos que vamos a tú, que ver. si yo te pregunto, ¿tú quieres entrar en esta liga? Igual me dirías, no. Pero eso es Pero una, pero eso no, es una fantasía, ya que esto se ya, llama... pero no porque lo ves ahora mismo de alguna manera inalcanzable. No, no, Pero vamos la a ver mayor una cosa. parte de personas que se dedican al arte, si de repente ese deseo pudiera hacerse real y viniera el señor Gagosian y te dijera a cualquiera de las personas que están viendo el vídeo, o a ti o a mí, y nos dijeran, Pero, oye, Ray, te voy a dar 10.000 euros ahora mismo cada mes, pero porque me des es 5 horas. curioso, Y te voy a... es curioso que parece que estás fundamentando todo este discurso en una fantasía. Es decir, cuando viene alguien y te ofrece $1.000.000 por una obra tuya, no es gratis. No le das la obra solo. ¿Entiendes? Y para que tu obra valga $1.000.000, Sí, sí, pero te digo una cosa. has tenido que pasar 1.000.000 de peajes, ¿entiendes? ¿No? Que eso no, que me refiero que no es que tú estés ahora en tu estudio y venga alguien y de repente venga, yo qué sé, un señor, llame a tu puerta y usted es artista, ¿verdad? Mire, tiene usted libertad absoluta. Puede usted pintar o no pintar, ¿no? Lo que Yo le usted voy a pagar quiera $1.000.000 y le cada... pagaremos de forma inocua. Usted podrá continuar con la vida que tenía hasta ahora, pero es que parece un anuncio de estos del Inimento, del Salvaje Oeste. Mira, Ahora esto es cuando cura la viene, calvicie, ahora es el cuando tabaco. empezamos a hablar de los NFT. Ah, bueno, sí, claro. No, pero que me refiero que para llegar a esas plazas limitadas, hay Ya. gente que ha hecho cosas muy chungas para llegar donde toca. Y el precio de también ser un artista consagrado, como tú dices, y no poder huir del tipo de obra por el que se te es conocido, por ejemplo, ¿no? Estoy hasta los cojones de los puntos, dijo el señor Hirst hace un año, por decir, me lo invento. Y no puedo dejar de puntear, ¿sabes? Que bueno, que tú desde fuera puedes decir, joder, pues ojalá solo fuese ese mi problema, ¿no? Que tengo que hacer puntos en un lienzo, ¿no? Y qué horrible es ese curro, está claro. Estoy O sea, frivolizando, pero... de algún modo yo lo que sostengo es que esa especie de deseo que subyace por parte de muchos artistas de llegar a ese estado, que obviamente para ello, claro, a ti lo que te gustaría es que de repente venga un galerista del copón o un coleccionista o quien sea y diga, wow, Aleix, esos dibujos que tienes detrás es que me encantan. Sí, pero ¿sabes qué? Quiero ahora mismo... El azul no está de moda, no vende mucho. ¿Podrías hacerlos rojos? Me encanta el cuadro, pero hazlos rojos. Ya, Porque y tengo un si te dan tío... $1.000.000, tú dirías, no, yo soy fiel a mi azul, No, jamás lo pintaría en rojo. depende de si tengo 1.000.000 ya en mi cuenta o no. Ay, bueno, en fin, no sé, el debate está servido. Yo creo que habrá gente que piense que realmente el dinero no es el que está detrás de todo el sistema del arte. Yo pienso Sí, que, yo no he yo dicho pienso eso, que ¿eh? sí, pienso Pero que es sí, que... y pero no solamente pienso que sí, sino que pienso que condiciona enormemente la percepción y lo que hemos aprendido de lo que es el arte, ¿sabes? Y Pues sí, decía me estás antes, catalogando a los artistas como amateurs por aquellos que no cobran dinero, pues ya estás catalogando todo el sistema a través del dinero. En ningún momento has es hablado de arte, solo has hablado de dinero. bueno, estoy hablando hoy del sistema del arte. O sea, el Ajá. título del vídeo era el sistema del arte, ¿eh? Claro, Otro día, si quieres, pero hablamos del arte, que también ah, es como para darle de comer aparte al arte, porque, pero en el eh, sistema del arte está incluido el arte o no. pues fíjate, yo creo que está como invitadito, está como segundo, No como un sé, poco, sí, yo lo entiendo, es como pero... la excusa, ¿sabes? Yo creo que es como, es un poco como la excusa, pero casi que podía ser cualquier otra cosa, ¿sabes? Es triste, pero es que esa es la sensación que tengo. O sea, que realmente tú cuando ves estos fondos de inversión que hay, que invierten en arte y tal, o ves revistas sobre arte desde un punto de vista económico, no sé si has visto alguna vez alguna, Sí, todos son claro. índices de artista no sé qué, con una línea que sube, que baja, como si fuera el Dow Jones, ¿sabes? O sea, es como... son gráficas de estadísticas, de aquí sube, baja los precios. Se trata de invertir en bolsa, pero en vez de bolsa,
arte. Y Pero no, eso, puedo estar de acuerdo, pero es una fracción del sistema del arte que es el resto del mundo y no vale, pero solo es que no, pero no es que, solo o es sea, gráficas de la bolsa. el Eso es sistema lo del único que arte, digo. el sistema del arte y todo lo que sustenta todo este engranaje está basado en el dinero, básicamente. ¿Y en Tanto artistas por, que producen o no? Porque es que si no, no lo entiendo. entonces, por supuesto, hay personas que producen, Ah, pero la visión que tienen del arte, o sea, la visión que tenemos del arte es una visión que ha sido sesgada por este mercado. Eso es lo que quiero decirte. Igual que te preguntaba si eres capaz de pensar en arte sin caer en ningún ismo, me refería a esto. O pero sea, cuando eso tú, por es ejemplo, una estás pensando trampa lógica muy en jodida. cualquiera de los sismos, esos sismos han sido condicionados por el mercado. O sea, ha habido un dinero Sí, que ha eso. estado ahí, sí, ¿no? Van Gogh pintaba por dinero ahora. No, Van Gogh se ha hecho famoso por intereses económicos. A eso me refiero. Van Pero Gogh ¿quién fue probablemente no antes? pintaba por El Van dinero. Gogh. Van Gogh lo que Pero quería era ser aceptado dentro del ¿cómo que círculo de no? impresionistas. Pero el Va. que Van Gogh ahora se haya convertido ¿Y en un necesitaba artista dinero? relevante, reconocido a nivel internacional, tiene mucho que ver con que hay unos intereses económicos detrás que respaldan la obra de Van Gogh. Vale, Si no ahora hubiera esos intereses económicos, Van Gogh no habría llegado a tener el nombre que tiene. Y voy quizá a hoy día no lo chutarlo. conoceríamos. Voy a chutarlo un poco más lejos ya, solo Venga, para va. hacer rizar el rizo. El sistema del arte del antiguo régimen se basaba en un gremio, ¿no? De un señor pintor que ¿A si qué te tú, refieres con antiguo régimen? me refiero antes del 19, Ah, antes de la vale. industrialización de la sociedad, etcétera, etcétera, que ha permitido este capitalismo tal y pascual, ¿no? El de antes habían gremios de artesanos, pintores y demás, un circuito ultra mega cerrado, es decir, si no pertenecías al gremio ni se te ocurría, no podías pintar, básicamente, ¿no? Primero porque el común de los mortales no podía acceder a absolutamente ninguna herramienta para ejercer su arte, ¿vale? Con lo cual, este sistema del arte, de las gráficas, de la bolsa y tal, su evolución natural ha dado la posibilidad a todos nosotros a dedicarnos y hablar del arte, o es ajeno. O sea, por un lado están las bolsas, que es el capitalismo, el turbocapitalismo más extremo, o el capitalismo también en este caso ha hecho posible que todos nosotros y cada uno de nosotros nos ha dado más herramientas, es decir, en el momento en que hay una marca que se dedica a hacer pinturas de forma industrial, es más fácil para ti y para mí ir a una tienda y comprar y pintar que acceder a todos los pigmentos y a todas las fórmulas secretas y lidiar con cosas venenosas, etcétera, 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 ¿no? Por poner un ejemplo, me refiero. Que tú dices, no, solo critico ese 0,5 y sus intereses, sea cuales sea. Vale, yo sí puedo estar de acuerdo. Pero me refiero que no todo es el mal de ese 0,5 y cómo funcionan y las bolsas y tal, sino que está el arte y estamos todo, el resto de Mindundis, me refiero. ¿No? Sí, te entiendo. Mira, quizá es así. Hay una cosa que quería decirte antes relacionada con esto que estábamos hablando, y es el hecho de que probablemente los que tenemos más el problema somos los que de alguna manera tenemos esta percepción del arte que ha sido completamente sesgada por la economía, lo que estaba hablando antes de capital y tal. ¿Quién? Para poder encontrar arte que de Pero alguna... tú crees, pero ¿te refieres a ti y a tu producción artística? ¿O cómo me refiero? O sea, mira, yo cuanto yo he aprendido del arte, que probablemente he bebido de las mismas fuentes que tú, ¿no? Sí. Si ahora de repente tuviéramos que nombrar artistas que nos han marcado, 1, 2, 3, respondo otra vez, ¿no? Pues venga, Picasso, Basquiat, Duchamp, Haring, Velázquez, Goya, Rembrandt, yo qué sé. Hay una serie de artistas como muy concretos y que han marcado probablemente a la gran mayoría de las personas que están viendo ahora mismo este vídeo, que les interesa el arte y que participan de esta gran fiesta que es el arte contemporáneo, ¿vale? Sin embargo, hay otras maneras de vivir el arte, por suerte, que están ahí y que no se les da mucho valor, como puede ser, por ejemplo, esto.
esto, por ejemplo, este tipo de manifestaciones artísticas Ujú. no han pasado por el tipo de filtros que hemos Mm. pasado nosotros, ¿sabes? Es otra liga, ¿sabes? El significado que le dan al arte, la visión que tienen del arte, la relación que tiene el arte con la comunidad, tanto con niños como con la gente mayor, como Ujú. con lo que es la religión, con lo que es con los ancestros, con lo que es con la muerte, con lo que es el amor, etcétera, es Ujú. muy distinta O sea, a la que vale, podemos sí, tener nosotros. pero tú Sí, sí, propones un volver a segundo. un paraíso rusoniano. No, yo lo que digo es Ah. que, por ejemplo, gran parte de lo que vemos hoy día que nos llama la atención del arte, de Ujú. algún modo ha bebido de todas estas influencias, de aquí. Sí, Solamente claro. que en el momento en que se habló de todo esto, o sea, a ver, por ejemplo, es muy conocido lo del tema de Picasso, ¿no? Fue una exposición donde había arte africano y de repente tú ves las Damiselles d'Avignon y está claro que lo que hay ahí es un toque de matiz mezclado con máscaras africanas. Ujú. Luego alguien dijo, ah, pues mira, esto parece como si quisiera retratar la realidad desde diferentes ángulos. Pling, Ujú. bombilla. Bragg, no sé qué tal. Venga, acabamos de inventar el cubismo. Y bla, 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 bla. Pero en realidad el cubismo es una pequeña derivación de lo que vendría a ser el arte africano. Y del Vale. cubismo, si te paras a hilar más fino, del cubismo luego fueron apareciendo el expresionismo, apareció el abstracto, Y eso es Gaillard Limar, malo. ¿eh? Y eso es malo. Y eso es malo. No, no, no es malo, no es malo. Ah. Simplemente lo que digo es, por un lado, que las raíces de lo que es el arte beben de unas fuentes que en gran parte son desconocidas para la gran Ujú. mayoría de gente que se mueve dentro del gremio. Y por otro lado, lo que digo también, más que el que sea malo o que no es malo, es el hecho de que eh, hay un componente como muy artificial en todo lo que viene a ser el arte, que por ejemplo, en este tipo de culturas mal llamadas primitivas, no lo veo tanto, porque sí que hay una conexión más directa o sea, digamos que es como que tiene ¿Llamarías a un trasfondo, tiene un, ¿eh? ¿Llamarías a la Grecia de Pericles primitiva? La Grecia de Pericles no la llamaría primitiva y creo que gran parte de lo que es el arte clásico, obviamente, ha Pero bebido de ahí. ninguno de ellos hacía arte, entendemos, ¿no? ¿A qué te refieres? Pues ¿Por qué no hacían arte? la palabra arte es un concepto que aparece en el Renacimiento y igual que es cuando aparece la estética. Antes nadie hacía arte. No lo sé. Que es la O producción sea, artística, que es otra cosa, de la que tú defiendes. O sea, no hay ninguna diferencia, o sea, no hay ninguna diferencia entre todo lo que sucede antes en Europa del Renacimiento, por poner, y todas estas culturas, dijéramos, más que tú has llamado primitivas, dígase la africana y sus máscaras y demás. mal llamadas Eh, primitivas. A mí no me parece. sí, Porque no, no, a mí me primitivo tiene una encantan. connotación que puede resultar hasta negativa. Cuando. O Bueno, dile sea, primitivo antiguas o desde no una sé, visión o occidental. no industrializadas, yo qué O sé. no industrializada, sí, podríamos decirlo. Am, bueno, no lo sé. La sensación que tengo es de que la visión que tenemos del arte está muy sesgada, que realmente para poder ¿Sesgada encontrar con respecto a qué? sesgada con respecto a lo que para mí viene a ser la esencia del arte. O sea, tú, por ejemplo, me llama mucho la atención cuando de repente hay alguien que simplemente garabatea, dibuja lo primero que le viene mientras está hablando por teléfono, o simplemente está así, pues yo que sé, tan a gusto, y de repente se pone a dibujar con unas ceras, con un plastidecor, con un rotulador, y dibuja lo que quiere, sin ningún ánimo, sin ninguna pretensión, etcétera, ¿no? Entonces, este tipo de arte normalmente se le llama naive, outsider, ¿sabes? Y realmente para mí es el arte que justamente está de alguna manera menos cribado por este sistema. Pero es totalmente mentira. O sea, tú coges el, el 50% o más, no sabría articular un porcentaje, de Hmm. artistas asiáticos contemporáneos hoy forman parte precisamente del mundo naif, del mundo garabato, del mundo muñeco, si quieres, de muñecaco, ¿no? Y sus obras valen literalmente millones de yenes, por ejemplo. ¿Y? Que me refiero que
que esta crítica que, repito, estás haciendo, lo estás haciendo en un mundo tan absolutamente polivalente y heterogéneo, donde absolutamente todo es aceptado, que es muy complicado aceptar esta descripción de tu sistema del arte como un todo, cuando solo se enfoca a aquellos, dijéramos, a las élites que lo corrompen todo con sus tejemanejes, lo corrompen todo con su dinero, con su tal, pero es que hay millones de personas y continúan habiendo gente en África que produce máscaras. Vale, pero fíjate, o sea, al final acabamos en lo mismo. Me estás hablando, por ejemplo, de arte que pueden hacer, del toy art, por ejemplo, ¿no? O yo qué sé, o un montón de manifestaciones artísticas, pero al final acaban cayendo en el mismo saco. ¿Pero tú qué propones? ¿Que volvamos al trueque o cómo va esto? ¿Que pintemos no, como en el Edén, ¿no? Donde no había Mira, mi primera pregunta es, ¿hay alguna alternativa? Igual no la hay. Yo simplemente... Si te toca la loto y te da igual. O sea, yo creo que lo primero es el ver cuál es el... Es que estoy viendo aquí, ya no entendí cuál es el punto de la discusión. Mira, a ver, vamos a ver. Lo que estoy diciendo básicamente es que realmente vivimos en un circuito muy cerrado del cual es muy difícil salirse. Eso es lo punto uno. Incluso cuando me hablas de arte japonés, me hablas de arte chino, arte de cualquier otra parte, al final todo este arte acaba siendo manejado por una serie de personas que dicen tú y tú. Venga, y ya está. Y esta es la gente que luego... ¿No crees que sea así? No. Vale, ¿cómo crees que funciona entonces? ¿Crees que realmente es por meritocracia? No, yo creo que es la teoría del caos. Hay cosas que funcionan así, hay cosas que funcionan de otra manera. Hay gente que se abre un Instagram y se hace millonario. Coño, Sir Joan Cornellà, ¿lo conoces? Pues si me puedes describir un tipo de obra más subversiva y menos agradable a tener colgada en tu casa, por decir una manera, ya me explicarás cuál, ¿no? No, es bueno, no sé, no quiero que te baneen el vídeo, pero para describir una de sus obras, Sir Joan Cornellà, podéis ir a mirarlo, ¿vale? Seguro que muchos ya lo conocéis, ¿no? Sí. No me dirás que este señor, alguien ha venido y ese señor no estaba haciendo nada, ni siquiera estaba pintando, ¿no? Estaba en su casa en Girona y vino alguien y, yo qué sé, ¿Girona? Yo creo que es de Girona, ¿no? No, me parece que no, ¿eh? ¿No? ¿Era de aquí? Ah, pues puede ser de Barcelona. Hostia, ahora no sé, o sea, no sé si era de Varna. No sé. Bueno, es que ahora me he quedado con la intriga. Y tú me dirás que hubo un agente secreto. No, es de Varna, es de Barcelona. Es de Varna. Vale, sí, vale. Sí. Que hay un agente secreto de Instagram que llamó a su puerta y dijo, usted que no dibuja, no, pero ahí estás haciendo trampa. Que nosotros lo no, espera un momento. Hay personas actualmente que, como puede ser el caso de Joan Cornellà y de mucha otra gente que en Instagram lo han petado. Lo han petado. Y de repente, pues él tiene tropocientos, no sé cuántos miles o no sé, igual hasta millones. No, tiene 2.7 millones, si no recuerdo mal. 2.7 millones de seguidores. De seguidores, sí. Vale. Joan Cornellà seguramente no necesita de hacer exposiciones ni nada. Él pone ahí prints a la venta. ¿Las hace? Sí, lo voy siguiendo, yo le sigo también. Y vi una que hizo no hace mucho, creo que fue en Corea o algo así, en Corea del Sur. Bueno, cuando llegas a este grado de conocimiento, realmente es eso. O sea, si tienes mucha popularidad, eres un influencer o como quieras llamarlo, directamente pues pones tus obras a la venta. Si tienes tropocientos millones de personas que te siguen, con que un 1% quieran comprar, ya está, ya tienes ahí la vida a nivel económico, la tienes resuelta. Y quizá para él eso le vale. Pero eso formaría parte, por ejemplo, de lo que vendría a ser esta nueva manera de poder encajar lo que vendría a ser el arte y lo que vendría a ser el sistema del arte. Es decir, de repente artistas que pasen de galerías, pasan de museos, pasan de todo, tienen una base de seguidores muy grande y directamente venden. Una vez, no recuerdo dónde estaba, precisamente en una galería, en una exposición, una inauguración, y había un señor hablando de los pintores de 200 kilómetros, lo decía, o algo así. Eran como
pintores que tenían un radio de acción de 200 kilómetros a la redonda, ¿no? O sea, ellos vivían a lo mejor en un pueblo de interior y vendían su producción artística a la gente que vivía en esa región, sin más. Ni tenían galería, ni tenían tal, y yo qué sé, alguien quería colgar un paisaje en su casa y tenían un pintor, pues, que vivía a 100 kilómetros de allá y le compraban. Y su abasto, o sea, su rango de acción no salía de allá. Me refiero que hay... es igual, yo creo que estamos en loop con ejemplos distintos, lo digo por si quieres romperlo. Hay alguien que decía de aquí de que Aleix confiesa que te venderías. Y yo me gustaría saber a qué se refiere exactamente. Pues a que si te ofrecen un yate y te ofrecen un... Pero es que para que me ofrezcan un yate, tengo que haber hecho algo antes. Pero, si no, pero hay casos que no, tío. Hay casos que no. Yo he visto gente... ¿Eh? ¿Tú has visto gente que... yo conocí al primo de un amigo que lo vio... No vamos a hablar de yates ni nada de esto, pero hace poco hice un vídeo hablando del Antonio de Felipe. Yo no voy a decir que Antonio Felipe, no voy a catalogarlo si es mal o buen artista, pero creo que es un artista que ha tenido buenos contactos dentro de la esfera política. Sí, a lo mejor su talento no es pintar, será codearse con gente, ¿no? Bueno, pero en ese caso ya no estamos hablando de lo que es el acto en sí de creativo, de crear arte. Estamos hablando de tu capacidad de moverte dentro del mundo del marketing, etcétera. Pues sí, Antonio claro. de Felipe es un tío que de repente... ¿Y qué esperas en un contexto donde ya no existe ningún tipo de regla artística? Que lo que opera de forma cuantitativa son otras que no son del arte mismo, pero eso está más que claro. Vale, pues... Vale, pero es que ha funcionado siempre así, de alguna forma, ¿eh? No te creas tú. Mientras todo esto va pasando, porque al final no lo vamos a enseñar la noticia, queríamos antes hablar también de lo de Hauser and Wirth, que me parece que es un buen ejemplo. La apertura de un centro de arte en Menorca dispara el precio de la vivienda. No queremos ser la nueva Ibiza. Un ejemplo más de cómo el arte, de algún modo, al final acaba siendo un ente gentrificador. Pues como el arte se usa para que de repente un grupo de gente que tiene mucho dinero... El pequeño aeropuerto de Menorca se saturó de jets privados el fin de semana el 17 y 18 de julio. La imagen sorprendió en esta pequeña isla de apenas 45 kilómetros de largo, acostumbrada a contemplar desde la distancia la retahíla de famosos yates y millonarios que acuden cada verano a las vecinas Mallorca e Ibiza. Y a todos estos ricos... Pero esto es tan amarillo que quiero vomitar. O sea... Vale, pero todos estos ricos son los que de alguna manera... Al final acaban moviendo los hilos, tío. Es lo que Claro, pero un momento. ¿Pero a ti no te gustaría que a 100 metros de tu casa abrieran una galería como esta para ir todos los días? Yo me pregunto, ¿eh? No. Honestamente, no. No. ¿Tú lo verías como un ataque o como...? No, como un ataque no, pero prefiero que esté un poquitito más lejos. Que esté como una horita. ¿A una horita? Sí, o sea, que no me la pongan aquí en Arbusias... Aquí tenemos un helipuerto que es para cuando hay casos de emergencias, para ir al hospital de Gerona. ¿Pero esta galería sería cultura o no sería cultura? Sería cultura, por supuesto que sería cultura. Lo que pasa es que llega un punto, tío, en que realmente yo ahora mismo estoy con una crisis de la hostia respecto a lo... ¿Sabes? Porque me da la sensación de que dentro de lo que es el mundo del arte, al final el agua no está clara, ¿sabes? El qué es lo que hace que unos triunfen, otros no. Cuando de repente empiezo a hacer el vídeo del MoMA y te das cuenta de que hay ahí esta familia de la que ya hablé, la familia Cisneros, que son patronos, que meten ahí a sus artistas latinoamericanos, que a su vez tienen intereses en ellos porque han invertido pasta en esos artistas. Y cómo al final todo va, ¿sabes? Cómo va así, ¿sabes? Y con el tema de las críticas de arte, las reviews, cómo al final todo va a golpe de talonario. No, porque te haces mayor. Al final, revistas, yo qué sé, todo... Y ves que el mundo no es un sitio cálido y amoroso, ¿no? Sino que hay un montón de hijoputez y que genera entre bambalinas y es lo que es. Vamos, yo no sé,
que molaría que solo los justos estuviesen en esa élite por mérito propio, pero un mérito abstracto que no pudiese ser definido, pero que todos viésemos a la vez que se lo merecen, ¿no? Y que no hubiese pecuniario, porque claro, la definición de arte de la RAE es eso, ¿no? Producción que no tiene que ver nada, que no tiene que ver con o una de las excepciones es que no tienen nada que ver con el valor monetario, ¿no? O sea, por amor al arte, tiene en castellano al menos, tiene su significado como de peso, ¿no? O sea, ya decir que es artístico ya presupone eso, ¿no? Y que estoy de acuerdo, pero no sé, de la misma forma en que yo no puedo pagar mi hipoteca del banco con mis cuadros, porque el banco va a decir, a mí qué coño me explicas, ¿no? Ni tú, pues la realidad es esta. O sea, Vivimos en una realidad de mierda. Conclusión. No creo. No, a ver. Podría ser peor, podría ser peor, muchísimo podría ser peor, pero... O sea, estamos discutiendo de que unos millonarios se gastan no sé qué. O sea, vale, en pero serio, igualmente... podría ser mucho peor. Lo que estaba diciendo antes, cuando estaba enumerando, primero, ¿hay o no hay una alternativa? Yo creo que alternativas hay las. Por ejemplo, Joan Cornellà podría ser una. O yo qué sé, personas que en un momento dado tienen canales de YouTube o canales de Instagram, en fin, que tienen redes sociales con un gran número de seguidoras o seguidores y en un momento dado pueden vender directamente a la gente que les siguen y eso puede servir para que se autofinancien. Igual no van a llegar al Olimpo del artista consagrado de no sé qué. Igual Joan Cornellà nunca ocupará la plaza que puede ocupar un Miró o un Tapias o un Barceló. Porque no juegan esa liga. Si no lo decide él. Ya ahí, por ahí es donde voy. Pero él podrá vivir de su arte tranquilamente, tan a gusto y marcar sus reglas, que eso no es poco. De momento libre. te aseguro que si del Joan Cornellà afecta las vidas diarias de infinitas personas más que las que lo hace Miró, entre tú y yo. Para bien, mira, para mal, para lo que tú quieras. Pero que está presente más en la vida de muchas más personas que el propio Miró. Seguro, bueno, por números al menos, no sé. O me da la sensación. Ya. Ojo, el sistema de arte trabaja casi con los mismos artistas. Entonces no tiene sentido tratar de encajar ahí porque el único fin sería estar regido por el gusto estético y regalías de unos pocos, dice Diego Paul Villacencio. Luego también Olivia dice, el mundo del arte no es puro, entre comillas, también depende de situaciones políticas, económicas y sociales, es verdad. Claro. El mundo del arte no se salva de la corrupción e intereses de grupos poderosos, dice Olivia Rojo también. O sí, ya me dirás tú quién coño me está influyendo a mí, qué magnate del petróleo o qué narcotraficante o oligarca ruso me está diciendo a mí que estoy dibujando en mis libretas. No sé. No, el mundo del arte está dentro de un mundo que es una bosta, no puede abstraerse de ello. ¿Bosta que sabes lo que es, bosta? Estar hecho bosta no es estar cansado o estar hecho una mierda. Ah, vale. Puede ser, sí. Cada hombre tiene un precio, Aleix. Claro que sí. Bueno. La realidad es muy cruda y con el tiempo observas que tu arte no te da para comer. Muchos tenemos que vivir de una profesión diferente al arte y dedicarnos al arte por necesidad. Esto es lo que yo creo que lo que más hay. O sea, lo que más abunda es esto. Personas que les gustaría poder vivir de arte, o también hay casos de personas que igual simplemente lo hacen por placer. Pero la pregunta, y sería otra de las incógnitas que iba a plantear ahí en mi lista de preguntas, es si realmente podemos abstraernos de toda la influencia que hemos tenido hasta ahora de lo que vendría a ser el arte occidental. No, porque estamos inseridos en el mundo occidental. O sea, no somos budistas. Sería interesante también ver si hay alguna manera para poder salir de ahí, de esa caja, ¿no? ¿A ti no te llamaría la atención? No. No, ¿eh? Pero sí. no es que me llamaría la atención, es que la pregunta es un poco como primero tramposa y después es que es un poco imposible. O sea, es como que, bueno, a no ser que te borren la memoria y tal, y es que no, ¿eh? te despiertes en, yo qué sé, en Indonesia, ¿no? Y de repente hay una familia que te acoja y te enseñe el indonesio y seas musulmán, ¿no? En ese a mí, caso, por ejemplo, siempre todo, me ha llamado mucho la atención. No sé, es complicado.
a los niños, normalmente, Ujú. ellos cuando son muy pequeños, pintan de una manera y a medida que van aprendiendo a controlar más la escritura y los van de alguna manera, no sé cómo decirlo de una manera, bueno, educando, entre comillas, y los van metiendo, ¿no? Dentro de lo que viene a ser el tubo por el que hay que pasar, su Ujú. manera de dibujar cambia totalmente y muchas personas, cuando son pequeñas y tienen 3 4 años, ves que dibujan lo que tú les digas. Tú le dices, oye, dibújame un cohete y que dentro haya un koala y que el cohete Ujú. se va a la luna y que en la luna hay un árbol y que lo que sea y te lo dibuja. Ujú. Sin embargo, cuando luego tienes 9 10 años, le dices de lo mismo a un niño o a una niña, y más en la edad, en la generación que les ha tocado vivir ahora, en la cual están completamente, hostia, un poco más y la gata se mata aquí, que están viviendo completamente inmersos en la era digital, con los móviles, etcétera. Yo recomiendo en eso que dices un libro de Howard Gardner, que es un neurocientífico especializado en creatividad, sobre todo en creatividad infantil, que se llama, creo que se llama Mente, Arte y Creatividad o Lo busco. Creatividad, Arte y Cerebro, algo así, que explica que a partir de los 7 o los 8 años empieza una fase que no es una cuestión social, sino que es una cuestión biológica, es decir, se llama la fase realista y es cuando es la primera etapa donde un niño se enfrenta a la realidad y su complejidad y es la etapa donde la mayoría de nosotros deja de dibujar. Oye, me parece interesante la obra de este hombre. Educación artística y desarrollo humano, estructura de la mente, la teoría de las inteligencias múltiples, Mm. 7 inteligencias, la teoría y la práctica, mentes creativas, Sí, él una creo que anatomía tiene de la tres creatividad hijos. vista a través de la vida de Sigmund Freud, Albert Einstein, Pablo Picasso y Stravinsky, Sí, etcétera. tiene tres hijos y el de Arte, Mente, Creatividad se basa en los Arte, experimentos que mente y hizo con sus propios cerebro. hijos. Sí, este. Arte, mente y cerebro, Ujú. una aproximación cognitiva a la creatividad. Pues Ujú. mira, me lo voy a pillar este. En cuanto pueda, ahora lo miraré. Voy a ver si me lo puedo comprar. Este es muy interesante desde el punto de vista de por qué, ¿no? O sea, todos dibujamos cuando somos pequeños, pero solo algunos frikis acabamos haciendo esto en la adolescencia, en la postadolescencia y como adultos y encima nos profesionalizamos, ¿no? Es como que hay Mm. una fijación o un perfil psicológico determinado detrás que ayuda, ¿no? Ujú. Después Sí. hay factores ambientales, por supuesto, de si tienes una familia que está a favor o que no. Si tu padre es galerista, fantástico. Pero bueno, ¿Y la vida te da limones? sí. Limonada, ¿no? Ya, sí, sí, es verdad. A ver, ¿qué más cosas hay por aquí? Ajaja, métete en líos de nuevo. Caca de caballo. Era lo que decía Gaby M cuando decía lo de esa palabra bosta. Es caca de caballo, vale. Cada hombre tiene un precio, Aleix. Claro. Muchos tenemos que vivir en una profesión diferente a la que nos arte por necesidad, esto lo he leído antes. Sí, estaría bien que a los artistas nos organizamos para generar nuevos espacios independientes que lleguen a otros públicos, etcétera. Yo lo que decía en el vídeo este anterior era que no sabía hasta qué punto el generar circuitos alternativos no acabaría derivando en lo mismo, ¿sabes? Sí, Ese es el tema. claro. A ver, Es ¿qué que hay más? pocas formas de hacer las cosas de forma eficiente y por desgracia hay cosas que se replican. Por Bueno, desgracia. sí, para acabar con lo otro, que al final se me ha ido el hilo, con lo que decía de los niños, es que me da la sensación de que realmente cuando tenemos esos 3 4 años, es el Uh-huh. momento en que estamos más cerca de lo que yo siento como arte. Imagínate que tú estás ahí con 3 4 años y de repente quieres dibujar un caballo y 3 personas montadas a caballo y tal, y alguien te viene y te dice, oye, perdona, pero ese caballo no está bien hecho, las proporciones no me acaban de gustar, creo que esta obra se podría englobar dentro del expresionismo primitivo, no sé qué, ¿sabes? Es como, y tú estás ahí como diciendo, bueno, déjame en paz. Yo lo que quiero es dibujar un caballo con 3 personas encima y déjate de hostias. Yo prefiero ¿Sabes? creer que es la Capilla Sixtina el paradigma del arte, pero no por lo Para mí cristiano, no, sino por tío. la técnica, por lo bestia, por lo tal. Pero Para mí, o sea, me interesa mucho el arte
antes de que esté condicionado por el mercado, por el sistema, por la crítica, por las influencias de nuestro entorno, etcétera. Para mí es el arte que más me llama la atención, por eso me gusta tanto. Lo que hacen los niños, lo que hace gente que no ha tenido una experiencia previa dentro de lo que La es. pregunta es si el niño hace arte o no. Para mí, para mí eso es arte con mayúsculas. Mucho No, una más cosa que es el lo que que pueda tú, hacer yo. pero no importa lo que tú creas. Lo que Vale. importa es si el niño está haciendo arte o no, que es lo que pasa antes del Renacimiento. Nadie era consciente de estar haciendo producción artística porque estaban haciendo otra cosa. O sea, entonces digamos que para hacer arte, bueno, la verdad que yo siempre he defendido esto, ¿eh? Que hay que, espera un segundo, voy a abrir la puerta a la gata. Que para hacer arte realmente tiene que haber una intencionalidad. Coño, pues para ser un gran defensor del arte conceptual, tócate los cojones, con perdón, ¿eh? Pero si tanto que te gusta el arte conceptual, que ¿Te es gusta el arte conceptual? la abstracción pura y el concepto tal, que es el más pensado de todos los artes, supuestamente, ¿no? Pensado, ¿eh? ¿No? Sí. Ahora me estás defendiendo lo opuesto. Es que no lo sé, tío. Hay Como el como. arte. Hay un poco de tengo un poco de dualidad en cuanto a este tema. Porque por un lado, o sea, a mí me gusta el arte. O sea, si entras en la liga de pensar, de tratar de buscar el crear algo diferente, etcétera, me parece que está bien el arte conceptual en sí. Pero si vas a la pureza de lo que es el acto creativo, yo, por ejemplo, cuando veo a una persona con la que estás hablando allí en el campo y te coge una rama y te empieza a alinear las ramas, te lo pone en el suelo, pone unas piedras alrededor de que va encontrando y sin darse cuenta está haciendo igual un mandala o está haciendo como algún tipo de escultura o de lo que sea. Y ese tipo de acción primitiva escapa a todo tipo de procesamiento, de proceso racional. Y eso hace que me parezca interesante y que me guste. Y me parece como que es algo como muy puro, ¿sabes? Y cuando de repente luego ves gente que va machacando a otras personas por este tipo de actos creativos, tan ¿eh? puro que no existe arte. O sea, es tan puro, tan puro, tan puro ese arte que no hay arte porque ni siquiera el sujeto que está produciendo es consciente de lo que está haciendo. O sea, Quizá llega un habría momento. que, quizá Claro, es habría, que sí, es quizá habría tan que puro que es el catalogarlo, vacío. quizá habría que catalogarlo de otra manera. Pero si tuviera que elegir a qué prefiero asignar la palabra arte, tendría dudas, ¿eh? De si prefiero Pero es asignar que arte a la ese acto palabra. inconsciente en el cual alguien está haciendo un acto creativo completamente fuera de todo tipo de manipulación racional, de cualquier tipo de sesgo cognitivo donde te digan tienes que hacer esto así o asá, o esto está bien, o esto está mal, o esto pertenece Claro, a un mismo o Rayitox. al otro, Pero o tú etcétera. me estás defendiendo no el arte. O sea, el arte solo es a partir del Renacimiento. Antes hay otros nombres, pues Tecnen, los griegos y tal, que es otra cosa, ¿no? De donde viene técnica. Y tú hablas a lo mejor del chamán o la chamán, ¿no? Que estaba en su cueva, en el tal, y no sabía qué estaba haciendo, pero la realidad no le era suficiente para todo lo que le pasaba por aquí, necesitaba otras herramientas con las que explorar. Por cierto, hay otro libro de Otto Rank, que es, perdona, si tal, No, pero a no, lo no, mejor no, hay de gente que puta. le A mí me mola. encanta que des bibliografía porque luego ya te digo, voy a Otto tratar Rank de leerlos porque seguro que me era, interesa. ¿Cómo se Otto llama? Rank, Otto Rank es un psicólogo alemán, discípulo de Freud, que tiene un libro que se llama Art and Artist, creo. Arte y artista, algo así. Y en la introducción hace como una especie de análisis casi Es histórico. Otto Rank, R-A-N-K, ¿eh? Sí. Pues esta no la encuentro. O-T-T-O. Sí. Der Künstler, Ansätze zu einer Sexualpsychologie. Sí, pero Este. esta no. No, es el de Art and Artist, en Kunst inglés. und Künstler. Sí. Studien zur Genese und Entwicklung des Este. Schaffensdranges Esberuf. Vale, vale, pues yo lo miraré. Arte y Bueno, artista. el resto pues es una continuación de la obra de Vale. Freud, quizá no desde del mismo punto de vista, pero la intro tiene unas páginas muy interesantes de cuál es su interpretación de dónde nació la expresión artística, ¿no? O cómo, o por qué, ¿no? Que no está nada mal.
muy interesante. Olivia Rojo dice, ahora el punto que es arte y que no es arte. Ok. No quiero entrar en ese melón, tío. Sí, vamos a guardarnos un poco para otro momento, ¿no? Bueno, no sé si hay algo más que para cerrar, o si hay algo que quieras ahí añadir y tal, o cerramos ya, ¿no? ¿Quieres repasar algún comentario? No sé, yo no he leído ninguno. Bueno, Rayitos es muy orgánico. Veo por aquí, pues claro, pero para un espectador podría ser arte perfectamente. Es que es eso, luego ya entramos en, pues claro, si entras ahí ya puedes decir, bueno, pues un árbol con unas raíces muy bonitas y tal puede ser una obra de arte, aunque el árbol no lo sepa. ¿Sabes? Hay gente que para quien eso es arte, otros no. O sea, Que yo sepa, los animales no hacen arte. Para mí tampoco. Aunque igual esto es una visión muy especista, ¿no? Sí, como claro. Que nosotros somos la hostia. No, sí, ellos están encantados en hacer arte. No tienen que estar aquí en YouTube diciendo tonterías, como estoy yo, ¿sabes? O sea, no. Está ahí tranquilo. Mira, tu gato, tío, mientras tú estás aquí discutiendo con no, ella ya ha bajado, ya estará comiendo. Está ya, tío, en tu esquina ahí durmiendo. Y Los diciendo, animales son arte puro, ellos viven en arte, vivir en comunión con el universo, tío. A ver, Marco Sánchez, y es que ahí es donde podemos darnos cuenta de lo que nos dificulta la proyección estética, es la palabra arte en sí misma. Esto me parece que da también para pensar, ¿eh? O sea, porque de repente es como, vale, un niño que hace algo súper creativo, pero como no es consciente de que hace arte, lo que hace no es arte. En cambio, un tío que está haciendo una copia de una obra impresionista y está haciendo una obra que se ha reproducido 100.000 veces y que está haciendo algo como si fuera un cromo, sí que es arte porque esa persona tiene conciencia de que lo que está haciendo es arte. Hay un documental sobre el taller de chinos en China que hace solo Van Goghs, copias de Van Gogh. ¿Lo has visto? Pero como él cree que lo que hace es arte. Mientras que el niño que de repente está haciendo una pieza de la hostia, con una imaginación desbordante, pasando de técnicas, medios, igual con plastidecor, con témperas o con la mano, lo que sea, eso no es arte porque el niño no es consciente de que hace arte. El artesano que esculpía a San Pedro en el siglo XIII estaba haciendo arte. Porque él no era consciente de que hacía arte, ¿eh? Es más, nadie sabe quién era el artesano. No era importante. El fresco de Taúl no está firmado. Ya, tienes razón. Porque en aquella época no se entendía el arte como se entiende ahora. No, porque no era una función estética. Igual tendríamos que hacer un reset, tío, un reset de lo que entendemos por arte. Enviarlo toda la mierda y volver a empezar de cero, tío. Eso me parecería increíble, ¿sabes? Pero lo que no sé es cómo se podría hacer algo así. Pues haz como Barceló, tío, te vas a Mali, te coges tu jet privado, tío, En nada, para todas aquellas personas que estéis viendo este vídeo, en nada espero ponerme a hacer vídeos hablando sobre artes de otras culturas que no sean la cultura hegemónica occidental de las narices. Que al final es como que todo es siempre mirarnos el ombligo. Lo que muchas veces comentan desde América, de joder, qué visión tan eurocentrista, es verdad. Y más allá de la visión eurocentrista, podríamos hablar de la visión occidental. El actor más conocido del mundo es Jackie Chan. Yo no sé qué decirte. Sí, pero ¿en qué circuito, tío? ¿En qué tipo de películas? Coño, en las suyas. Ya, vale. Películas, por general... Chinas, tío, es chino. Él es chino, pero él se ha hecho famoso en Occidente por películas occidentales, ¿no? No, pero no. Es el actor con bueno, más tío, honestamente, fans del de Jackie mundo, Chan no tengo ni puñetera idea. Hay más chinos en China que en ninguna... No, o sea... Hay más gente que conoce a Jackie Chan que a Brad Pitt. O sea, no... Seguro, me lo creo. Eso me lo creo. Bueno, en fin. A ver, Rayitos, ¿cuál es tu ismo? Confusionismo. Los artistas vivimos en una realidad que normalmente va en paralelo a la realidad del mercado. A veces esos caminos se cruzan, otras no. Esa es una buena observación de Alfredo Zarazaga. Diego Paul, espera, Robinson Crusoe nos enseña las necesidades humanas en orden cronológico coherente. 1, comer. 2, cobijo. 3, arte. Por eso las artes están en el sector terciario. Sí, claro. Hostia, mira, una buena pregunta de Edgar Ceceñas. Si el arte no se pudiera vender, ¿la gente dejaría de estudiar artes plásticas? No.
¿Tú crees que no? No sé, es difícil porque no sé, yo Es estudié muy buena historia. pregunta, es muy Yo, buena pregunta, ¿eh? yo Esto estudié es para hacerlo a historia. varios estudiantes de arte. Yo estudié historia en la facultad y no sé si hay alguna carrera menos rentable Productiva. ¿no? Filosofía. No, bueno, no sé. No, aún ahora se ve que para el Big Data están contratando filósofos, pero ¿Ah, bueno, en sí? fin, Bueno, sí, vale. resulta. A mí me encanta la filosofía, ¿eh? Que ningún filósofo o filósofa se me... A mí me... Yo estoy ahora ahí No, leyendo no. todo lo que puedo. A ver, ¿qué más? La pureza modificada y la perfección del arte se han fundido en múltiples ocasiones, como cuando The Beatles grabaron Sgt. Pepper's o Pink Floyd hicieron Dark Side of the Moon. Arte y comercio, dice Diego Paul Villacencio. La misma palabra arte está ahora indefinida. Definirla sería su muerte. La verdad es que eso es algo que me encanta del arte, el hecho de que sea tan difícil acotarla. Todo el románico, dice Jaime Rodríguez. Olivia Rojo, es que la pregunta no es qué es arte, sino cuándo es arte. No creo, Buen no apunte. creo que el contexto defina si algo es, o sea, O sea, ¿cuándo es arte? sí, ¿Por qué no? no. Claro. Bueno, depende, pero no es el. Bueno, en ese estoy con tanto. Es que depende, se puede interpretar de muchas maneras esta frase. Lea Enrique Dussel, Estética de la Liberación, habla sobre esta desoccidentalización del arte. Hostia, cuánta bibliografía, ¿eh? Para hoy. Muy buena acertación, Oliva. Oliva no, Olivia. Marcos Sánchez, ahora que mencionas lo de las otras culturas, estaría súper interesante. En una ocasión vi una escultura africana hecha con arcilla, paja, miel, sangre y otros elementos más que ya no recuerdo. Increíble. ¿Ves? Y 77777 dice, yo soy filósofo y me va muy bien. Y a Fernando Castro le va muy bien, por supuesto. Ya digo, Claro que le va muy bien. por supuesto, pero digo, no digo que estudiar filosofía no sirva para nada. Por supuesto que sirve. Solamente digo que igual hay muchas personas que estudian filosofía no pensando en voy a forrarme estudiando filosofía porque para eso Pero tú te estudiarían crees que, mercado o yo qué sé, pero tú te estudiarían crees que hay marketing. alguien que estudie arte que va a pensar en forrarse. No. Ah, vale, vale, yo no sé, ¿eh? Yo O creo bueno, que a lo la mejor mayoría sí. no, la mayoría no. A lo mejor hay algunos, Hay sí, sí, ilusas e seguro. ilusos que Sí, sí, igual segurísimo. Segurísimo luego que piensan en los videoclips, ¿no? Estos oye, también de hay que raperos. decir que igual hay gente que sí, que de repente estudia arte y le va bien con el arte y gana mucho dinero con el arte y Por llegan a ese estatus supuesto. del que hablaba antes, que es Sí, sí, el sí. anhelo oculto, más o menos oculto para mucha gente. Pero es Pepito que, García, pero es que Picasso, Dios. pero no sé, yo entiendo que a todo el mundo le gusta que le quieran, ¿no? Y todo el mundo le gusta la fantasía de creer que, ¿no? Que, no sé, que cuando te va muy bien todo es perfecto y el sufrimiento se acaba, ¿no? Y pasas a otro estadio del ser, ¿no? Entras en el paraíso, no sé. Ya. Yo he conocido gente que le va muy bien y tienen pajas mentales bastante más sofisticadas y rocambolescas que mucha gente que no. Cierto. No sé. Para finalizar, últimas dos frases, que no, el arte existe desde que existe el Homo sapiens y no desde que el concepto fue definido. Existe por la abstracción del homo. El arte es un protolenguaje. Carlos Camero que dice, el arte es una transformación simbólica de la experiencia. Bueno, quizás sí, pero es una más entre tantas definiciones de lo que es arte y lo que no lo es, que al final es complejo definirlo. Bueno, en todo caso, Aleix, ha sido un gusto tenerte aquí, poder reflexionar, Igualmente. poder No, charlar un rato, divertirnos, que nadie me haga caso, por favor. escupirnos, Que insultarnos, nadie me haga ni pelearnos. puto caso, por favor. O sea, A mí tampoco, que nadie me tome en serio. O ni a sea, mí, ni a mí. Bueno, a mí, yo no hace falta que lo diga. Hostia, por cierto, verdad, gracias por los superchats, gracias Oscar García Miranda por ese superchat. Me encantan los superchats de última hora, cuando ya estás como, bueno, adiós y de repente, ¡pling! Qué guay. Bueno, recordad a todas las personas que estáis viendo este vídeo
que si queréis darle al like, pues se agradece. Si queréis compartir el vídeo por WhatsApp o por donde queráis, pues fantástico. Y sobre todo, si no os habéis suscrito al canal o no sois miembros del canal, pues venga, darle caña. Tenéis, ya hace gracia lo de miembros, mira cómo está ahí. No, pero es que suena muy mal, tío. Suena muy raro, ya suena, pero bueno, yo creo que hay palabras que es simplemente cuestión de acostumbrarse, ¿no? Presidenta, antes al principio sonaba muy mal. O sea, hace unos años la gente decía la presidenta del no sé qué y es la presidente. Y ahora la presidenta ya no, sí, y ahora ya no sé. Yo siempre escuché presidenta. Sí, o ¿no? La diputada, antes era la diputado. ¿Sí? Sí. No me acuerdo de esa época, tío. Hay muchas, pues lo mismo con miembra. Ahora miembra igual suena raro, pero si lo vamos diciendo llegará un punto que miembras, ¿por qué no? Bueno, nada, lo dicho. Muchas gracias a todas las personas que estáis ahí, que habéis participado de esta charla. Nada, espero hacer vídeos con más regularidad y sobre todo, si queréis seguir todo lo que voy haciendo fuera, cuando no estoy haciendo vídeos en YouTube y queréis seguirme en mi Instagram, recordad que es rayitoxart, ¿vale? @rayitoxart en Instagram. La de Rayitox, hasta que no se solucione el tema hackeo, está en manos de un hacker malo. Malote. A lo mejor lo hace con buenas intenciones, Ray. Sí, no, mira, la verdad es que ya para acabar, así como... A mí no me sigáis, que no me sigan. como guinda diré que el hecho de que te pase algo así, que de repente tengas un canal en Instagram con 11.000 y pico seguidores y que de repente, visto o no visto, ya no lo tienes, es una gran lección y que da para aprender un montón de cosas. O sea, a mí me da mucho para reflexionar y creo que es una muy buena lección de desapego. ¿Sabes? Como que realmente te das cuenta de que tenemos una vida física, donde estoy yo ahora aquí, y luego otra vida que es la virtual, que es la que comparto con la gente que me sigue o que quiere ver mis vídeos o yo qué sé, que sigue lo que voy haciendo. Y esta vida virtual es realmente muy frágil. O sea, en cualquier momento, lo mismo que igual un buen día YouTube te censura y se te va todo a la mierda y de repente este canal en el que llevas no sé cuántos años trabajando desaparece y tienes que reinventarte y aparecer en otro lado. Lo importante yo creo que es que las personas que tengan interés en tu trabajo, tuyo, Aleix, o el de cualquier otra persona, o el mío. ¿Tú te guardas los vídeos, Ray, de qué haces? ¿Te los guardas, te los bajas? Ayer he empezado a hacerlo, tío. Ayer he empezado a hacerme backup de todos los vídeos por si acaso. Sí. Y hoy a ver si acabo de hacerlo. Estoy haciendo un montón de cosas respecto al tema de seguridad. Tanto para YouTube como para Instagram, etcétera. Porque la verdad es que es una gran lección, un gran aprendizaje. Muchas gracias, tal. Pero espero que no me pase mucho más veces porque... No sé, yo estaría cabreado, que vols que et digui, ¿no? Ya, bueno, ya he pasado por esa fase, ya paso por todas las fases. O sea, fase de, ¿no? Sí, ahora tocaba un poco... Estás más allá de la fase de negación, ya. Hombre, por algo será que llevo unos días sin hacer vídeos también, porque es como... O sea, no tenía humor, honestamente, para ponerme delante de la cámara y ponerme a hacer nada. Y de hecho, guay el poder hacer este vídeo contigo porque es como más ligero. Porque yo aquí solo es como... Y que no se note esa especie de mal rollo, tristeza y mala hostia que llevo, o sea, es como... No se ha notado, no te preocupes. Qué bien. No, hombre, haces un clic y lo dejas atrás y ya está, pero obviamente, tío, es un reto. O sea, no quiero engañar a nadie, es un reto, tío. Es un curro, pero bueno, en fin. Pues eso, Rayitoxart, ¿vale? Gracias, Aleix, y gracias a todas las personas que estáis ahí. Nos vemos muy pronto. Un beso.